La tensión arterial de la paciente está cayendo en picado. Su ritmo cardíaco es excesivamente rápido y la saturación de oxígeno no deja de bajar. Es una embolia de líquido amniótico. Inicien el protocolo de emergencia inmediatamente. La deslumbrante luz blanca del quirófano nublaba mi vista. Yacía sobre la fría mesa de operaciones, escuchando los gritos urgentes de médicos y enfermeras. Embolia de líquido amniótico. Esas palabras se clavaron como un rayo en mi conciencia ya debilitada. Sabía lo que significaban. La complicación más temida en obstetricia, con una tasa de mortalidad del 80%. Contacten con el banco de sangre. Transfusión masiva. Avisen a la familia. La situación es crítica. Sentía como la vida se me escapaba del cuerpo, como la arena en un reloj de arena. No podía retenerla, no podía aferrarme a ella. Mis labios se movieron, pero no logré emitir sonido alguno. Javier, mi marido, él estaría esperando fuera del quirófano. ¿Y mi suegra Pilar también? Había insistido en que tenía que ver nacer a su nieto en persona. Ellos me salvarán, ¿verdad? Doctor, por favor, salven al menos al bebé. Con mis últimas fuerzas, logré articular esas pocas palabras. Lucía, no se rinda. Estamos haciendo todo lo posible por salvarlos a ambos, a usted y al bebé. Mi conciencia se desvaneció gradualmente. Justo antes de sumirme en la oscuridad, mi último pensamiento fue: no puedo morir. Mi hijo no puede crecer sin su madre. La puerta del quirófano se abrió de golpe y un médico caminó a toda prisa hacia la sala de espera. ¿Son los familiares de Lucía García? Javier y su madre se levantaron de un salto, casi al unísono. ¿Cómo ha ido todo? ¿Está bien? ¿Es un niño?, preguntó Pilar primero, con los ojos brillantes de expectación. La paciente ha sufrido una embolia de líquido amniótico. La situación es extremadamente grave. Aquí tienen el formulario de consentimiento para tratamiento de urgencia. Necesito que lo firmen de inmediato. Es posible que necesitemos transfusiones masivas y medicación especial, y los costes serán elevados. Pilar arrebató el formulario y, sin siquiera mirarlo, lo arrojó al suelo. El bebé. Saquen al bebé primero. Lo demás lo hablamos después. El médico se quedó perplejo por un momento. Haremos todo lo posible por salvar tanto a la madre como al niño. Pero la situación ahora mismo... ¿Es que no me entiende? Le he dicho que saque al bebé primero. La voz aguda de Pilar resonó en el pasillo. Es el único heredero que continuará el apellido Ruiz. Tienen que salvarlo a toda costa. Javier permanecía a su lado, mordiéndose el labio, pero finalmente no dijo nada y desvió la mirada. El médico, conteniendo su ira, insistió. Por favor, firmen el formulario. Necesitamos administrarle la medicación ya. ¿Cuánto costaría salvarla?, preguntó Pilar de repente. La estimación inicial es de al menos 30.000 euros. Si surgen complicaciones, podría ser más. El rostro de Pilar cambió en un instante. Arrastró a Javier a un rincón y le susurró. ¿Lo has oído? 30.000 euros. Y sin garantía de que se salve. ¿Y si perdemos el dinero, y a ella también? Mamá, pero es Lucía. La voz de Javier temblaba. Si se muere, te puedes volver a casar. Pero si perdemos el dinero, se acabó de verdad. Un destello cruzó los ojos de Pilar. Recuerdo que en esa tarjeta a su nombre hay 50.000 euros. El dinero que le dieron sus padres para la entrada de un piso. Javier se quedó helado. Mamá, ¿qué estás diciendo? Dame la tarjeta, rápido. Te sabes el PIN, ¿verdad? Antes de que cierren los bancos. Pilar ya estaba sacando la tarjeta de la cartera de Javier. Ahora lo importante es la vida. Voy a por el dinero. El médico volvió a apremiar a la familia. Por favor, firmen. Pilar, sin mirar atrás, corrió hacia el ascensor mientras gritaba. Un momento. Voy a conseguir el dinero. Cuando desperté, todo a mi alrededor era blanco. Tenía tubos conectados por todo el cuerpo. El sonido rítmico del respirador artificial era lo único que escuchaba. Estaba viva. Ha despertado. La paciente ha despertado. Escuché la voz alegre de una enfermera, y varios médicos se congregaron a mi alrededor para comprobar mi estado. El cirujano principal suspiró aliviado. Señora García, ha tenido muchísima suerte. La embolia de líquido amniótico tiene una tasa de supervivencia extremadamente baja, pero usted lo ha conseguido. ¿El bebé? Logré decir con dificultad. La garganta me ardía como si la hubieran lijado. El bebé está bien. Es un niño. Nació prematuro, pero su estado es estable. Está en la unidad de cuidados intensivos neonatales. En ese momento, las lágrimas brotaron de mis ojos. Javier, he tenido un hijo. El nieto que tanto deseaba tu madre. ¿Dónde está mi marido? ¿Y mi suegra? Pregunté con voz ronca. Los médicos y las enfermeras intercambiaron una mirada extraña. Están fuera. Les diremos que entren cuando se estabilice un poco más. Ahora descanse, por favor.
Algo no iba bien. Sus expresiones eran extrañas. Durante los 3 días siguientes, Javier solo vino a verme 2 veces. Cada vez, se marchaba a toda prisa con la excusa de que estaba muy ocupado. Pilar ni siquiera apareció. Dijo que tenía asuntos familiares que atender. Al cuarto día, por fin pude incorporarme en la cama. Le pedí a una enfermera que me trajera mi móvil. Tenía decenas de llamadas perdidas, la mayoría de mi madre. La llamé. Lucía, hija, qué susto nos has dado. En cuanto contestó, mi madre rompió a llorar. Tu padre y yo fuimos al hospital en mitad de la noche, pero nos dijeron que te habían trasladado a la UCI y no podíamos verte. ¿Cómo estás ahora? Mamá, estoy bien. Y el bebé también. Menos mal que estáis bien. Menos mal. La voz de mi madre cambió de repente. Oye, sé que no es el mejor momento para decirte esto, pero es que a tu padre casi le da un infarto. La tarjeta esa tuya, la que tenía los 50.000 euros. Ayer sacaron todo el dinero. Sentí un zumbido en la cabeza. No puede ser. La tengo yo. De repente lo recordé. Cuando estaba de 7 meses, mi suegra se llevó mi cartilla y mi DNI, diciendo que me guardaría las cosas importantes para que no las perdiera. Como mi embarazo avanzado me dificultaba moverme, no se las había vuelto a pedir. Seguro que ha sido Javier. Mi voz empezó a temblar. No. En las cámaras de seguridad del banco se ve a una mujer mayor. Con tu tarjeta y tu PIN. Lucía. Ese dinero te lo dejó tu abuela para que te compraras una casa. Son los ahorros de muchos años. Colgué el teléfono. Tenía las manos heladas y un frío recorrió todo mi cuerpo. Pilar. Tenía que haber sido ella. Justo en ese momento, la puerta de la habitación se abrió y apareció Javier. Llevaba una bolsa de manzanas en la mano. Lucía, ¿qué tal te encuentras hoy? Dejó las manzanas y evitó mirarme a los ojos. ¿Dónde está mi tarjeta? Lo miré fijamente. El cuerpo de Javier se tensó. ¿Qué tarjeta? Lo primero es que te recuperes. Javier escupí su nombre, casi sílaba por sílaba. Estuve a punto de morir. En esa mesa de operaciones, el médico me dijo que solo tenía un 20% de posibilidades de sobrevivir. Y mientras tanto, tu madre, esa mujer, me estaba robando todo mi dinero. El dinero que podía salvarme la vida. No es verdad, Lucía. Déjame que te explique. ¿Explicarme qué? ¿Por qué me robasteis la tarjeta? ¿Por qué no has venido a verme en 3 días? ¿O a dónde han ido a parar esos 50.000 euros? Explícamelo. El rostro de Javier enrojeció y luego palideció. Mamá lo hizo pensando en la familia. Si no hubieras sobrevivido, todo ese dinero se habría perdido. Pero ahora estás bien, ¿no? Pues ya está. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Que el dinero se habría perdido? Javier, era el precio de mi vida. La vida de la madre de tu hijo. Baja la voz. Miró nerviosamente hacia la puerta. Mi madre es una mujer mayor. Ha pasado por mucho. Simplemente tiene una forma de pensar diferente a la nuestra. Además, ese dinero ya lo hemos usado. ¿Usado? ¿En qué? Javier titubeó. Mi hermano Marcos había visto un piso, pero le faltaban justo 50.000 euros para la entrada. Mamá se lo prestó temporalmente. Total, tú ahora no lo ibas a necesitar. Cerré los ojos. Sentí que toda la sangre se me subía a la cabeza. Este era el hombre al que había amado, el hombre por el que había soportado el constante acoso de su madre, el que me repetía una y otra vez que me quería. Mientras yo me debatía entre la vida y la muerte, él y su madre estaban calculando el valor de mi vida para darle la entrada de un piso a su hermano vago. ¡Fuera! Javier, lárgate de aquí ahora mismo. Agarré el vaso de agua de la mesilla y se lo lancé. Los trozos de cristal se esparcieron por el suelo, pero Javier logró esquivarlo. Me miró con una expresión de desconcierto. ¿Por qué te pones así como una loca de repente? Mi madre no tenía ninguna obligación de salvarte. Ahora estás viva, ¿no? ¿Qué más quieres? Esas palabras se me clavaron en el corazón como cuchillos. Ninguna obligación de salvarme. Qué bien sonaba. Una enfermera entró corriendo al oír el ruido y empujó a Javier fuera de la habitación. Yo me quedé en la cama, llorando, pero con una bola de fuego ardiendo en mi interior. Yo, Lucía García, 28 años, una vez creí que el amor lo era todo. Por Javier, discutí con mis padres, rechacé un trabajo mejor y soporté innumerables humillaciones y maltratos por parte de su madre. Recuerdo el día de la boda, cuando Pilar dijo delante de todos los familiares, que te hayas casado con un Ruiz es la mayor suerte de tu vida, algo que tus antepasados han labrado durante generaciones. Recuerdo cómo, durante el embarazo, me obligó a seguir todo tipo de remedios caseros absurdos, porque tenía que ser un niño. Y cada vez que discutíamos, Javier siempre decía lo mismo. Es mi madre. ¿No puedes ceder un poco?
Lo soporté todo porque lo amaba y creía que, con la llegada de nuestro hijo, la familia por fin estaría completa. Pero cuando estuve con un pie en la tumba, ellos estaban ocupados transfiriendo mis bienes. Salven solo al bebé. La madre puede morir. Javier Ruiz. Te vas a arrepentir. Lo dije en voz alta, al aire. En ese preciso instante, mi móvil vibró. Era un mensaje del banco. Lo miré con el ceño fruncido, y de repente, empecé a reír. Reí hasta que las lágrimas me corrieron por las mejillas. El cielo no me había abandonado. La cuenta que mi suegra había vaciado era mi cuenta corriente habitual. Pero yo tenía otra tarjeta. Una cuenta independiente que mi mejor amiga me había insistido en abrir antes de casarme. Una mujer siempre necesita tener su propio dinero de emergencia, a escondidas de su marido me había dicho, y me hizo prometer que no se lo contaría a Javier. En esa tarjeta tenía 20.000 euros que había ahorrado en secreto durante años, más otros 10.000 que mis padres me habían ingresado a escondidas. Y lo más importante, yo era licenciada en Derecho. Aunque me había convertido en ama de casa después de casarme, mi licencia de abogada seguía vigente. Pilar, Javier, ¿pensabais que quitándome el dinero que podía salvarme me dejaríais indefensa? No. El juego no ha hecho más que empezar. Os voy a enseñar lo cruel que puede llegar a ser una mujer que ha regresado de las puertas del infierno. Una enfermera entró en silencio. Señora García, necesita descansar. ¿Podría llamar al cirujano que me operó? Me sequé las lágrimas, y mi voz sonó sorprendentemente serena, incluso para mí. Y quiero ver a mi hijo. Sí, pero todavía está usted muy débil. No importa. Miré por la ventana. Hacía un día precioso. Tenía que recuperarme, y rápido. Una semana después, apenas podía bajarme de la cama y caminar. El médico me advirtió que las secuelas de la embolia de líquido amniótico podían aparecer en cualquier momento y que debía permanecer ingresada al menos 2 semanas más. Pero yo no podía esperar tanto. Señora García, darle el alta ahora mismo es muy peligroso. Necesitamos seguir monitorizando su coagulación y prevenir una posible coagulación intravascular diseminada, dijo el cirujano con el ceño fruncido. Soy consciente del riesgo, respondí con calma, pero tengo asuntos urgentes que resolver. Firmaré el alta voluntaria y asumiré las consecuencias. El médico suspiró. Quédese al menos 3 días más, hasta que tengamos los resultados de estos análisis. Además, tiene que ver a su hijo, ¿no? La mención del niño ablandó mi corazón por un instante. Esa pequeña vida en la incubadora, a la que aún no había podido abrazar. De acuerdo. 3 días. Durante esos 3 días, hice 3 cosas. Primero llamé a mi mejor amiga, la abogada Sofía Hernández. Lucía, por fin. Me tenías preocupadísima. Me enteré de lo que te pasó, pero tu móvil estaba apagado, y ese cabrón de Javier me dijo que no querías ver a nadie. Sofía casi gritaba al otro lado del teléfono. Sofía, necesito tu ayuda. Le expliqué brevemente lo que había ocurrido. Hubo unos segundos de silencio al otro lado, seguidos por el sonido de papeles al moverse. Entendido. Primero, el dinero que se llevó tu suegra es un bien privativo tuyo, anterior al matrimonio. Con los registros bancarios y las transferencias de tus padres, podemos acusarla de apropiación indebida. Segundo, la actitud de Javier durante la emergencia y su implicación en la transferencia del dinero constituyen una falta grave a los deberes del matrimonio. Tercero, y lo más importante, la custodia. Mi voz era fría. Quiero recuperar hasta el último céntimo de esos 50.000 euros, y quiero que Javier pague por lo que ha hecho. Pero el niño, Sofía, el niño tiene que venir conmigo, pase lo que pase. No te preocupes. Yo te ayudaré. Sofía hizo una pausa. Lucía, has cambiado. Cualquiera que vuelve de la muerte cambia. Lo segundo que hice fue pedirle a una enfermera que me llevara a la unidad de cuidados intensivos neonatales. A través del cristal vi a mi pequeño. Estaba en una incubadora, con sensores por todo el cuerpo. Era tan pequeño y frágil, pero respiraba con una tenacidad admirable, igual que yo en la mesa de operaciones. ¿Cómo se llama?, preguntó la enfermera con amabilidad. Me quedé en blanco por un momento. Durante el embarazo, Javier y yo habíamos barajado muchos nombres. Su madre insistía en Javier o Alfonso, como su abuelo. A mí me gustaba Leo. Qué irónico me parecía ahora. Leo. Leo García. Lo tercero que hice fue abrir una cuenta de correo electrónico que llevaba mucho tiempo sin usar. Dentro había varios mensajes de empresas de cazatalentos. Antes de quedarme embarazada, trabajaba como abogada especialista en divorcios y derecho de familia en un prestigioso bufete de Madrid. Renuncié por la presión de mi suegra, que insistía en que una mujer casada debía ser la reina de su hogar.
Pero ahora tenía que volver a trabajar. Y no solo por el dinero. Tenía que demostrar que era capaz de mantener a mi hijo yo sola. Respondí al correo de la empresa más prometedora y concerté una entrevista para después de recibir el alta. La tercera noche, apareció Javier. Esta vez traía un termo con caldo de pollo. Lo ha hecho mi madre. Para que te recuperes. Dejó el termo y evitó mi mirada. Yo, recostada en la cama, lo observaba en silencio, dejándole interpretar su papel. Lucía, el otro día me equivoqué. No debería haberte dicho esas cosas, dijo, frotándose las manos. Mi madre también está arrepentida. Lo de los 50.000 euros es porque Marcos necesitaba el dinero urgentemente. En unos meses ese dinero se habría convertido en propiedad de tu hermano para siempre, lo interrumpí. ¿Cómo puedes decir eso? El rostro de Javier cambió. Somos familia. ¿No deberíamos ayudarnos? Javier, ese era mi patrimonio personal, anterior al matrimonio. El dinero que mis padres ganaron con el sudor de su frente durante media vida, lo fulminé con la mirada. Si yo fuera a la policía ahora mismo, ¿cuántos años de cárcel crees que le caerían a tu madre por robar 50.000 euros? Su rostro se tornó ceniciento en un instante. ¿Tú quieres meter a mi madre en la cárcel? Lucía, ¿no tienes conciencia? ¿Conciencia? ¿Tuvo conciencia tu madre cuando me robó el dinero que podía salvarme la vida mientras yo agonizaba? No lo robó, solo lo tomó prestado. La voz de Javier fue subiendo de tono. Además, mírate, estás perfectamente. El médico ha dicho que te recuperas muy rápido. ¿Por qué tienes que seguir dándole vueltas a esto? Me reí. Qué táctica tan familiar. Cada vez que discutíamos, le daba la vuelta a la tortilla, y me hacía parecer a mí la histérica. Javier, vamos a divorciarnos. Al pronunciar esas palabras, me sorprendí a mí misma. No había sido tan difícil como pensaba. Javier me miró como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué has dicho? Divorcio. Yo me quedo con el niño. Devuélveme los 50.000 euros en 3 días o nos veremos en los tribunales. ¿Estás loca? El niño es un Ruiz. Lleva nuestra sangre. ¿Por qué te lo ibas a quedar tú? Estalló de rabia. Lucía, si quieres el divorcio, adelante. Pero olvídate del niño. Y de los 50.000 euros no volverás a ver ni un céntimo. Atrévete a denunciarme. De acuerdo, asentí. Entonces no hay nada más que hablar. Javier salió dando un portazo. El caldo de pollo se derramó por el suelo. Mirando aquella mancha grasienta, sentí una liberación que nunca antes había experimentado. El día antes de recibir el alta, por fin apareció mi suegra. Entró con una cesta de fruta y exclamó con voz exagerada: «¡Ay, mi querida nuera! El susto que nos has dado a todos». La observé fríamente mientras continuaba su actuación. «Mira, tu suegra lleva días sin comer ni dormir. Preocupada por ti y por el bebé, se secó unas lágrimas inexistentes. Ahora que te veo bien, por fin me quedo tranquila». «Ah, ¿sí?», dije con indiferencia. «Entonces, ¿cuándo me va a devolver mis 50.000 euros?» La expresión de Pilar se congeló por un segundo antes de volver a sonreír. «Mujer, siempre pensando en el dinero. Ese dinero te lo estoy guardando yo. Lo quiero ahora mismo», la corté. «Si a las 5 de la tarde de hoy ese dinero no está de vuelta en mi cuenta, iré a la policía. ¿Sabe cuál es la pena por un delito de apropiación indebida de 50.000 euros? El rostro de Pilar se endureció al instante. «Lucía, ¿me estás amenazando?» «No es una amenaza, es una notificación». «Bien, muy bien». Se levantó de un salto y me señaló con el dedo en la cara. «Ya sabía yo que eras una arpía. En cuanto das a luz, quieres divorciarte de mi hijo y encima denunciarme. Ni en tus sueños. Ese dinero ya me lo he gastado». «¿Y qué?» «Entonces nos veremos en los tribunales», dije con calma. «Ah, por cierto, se me olvidaba. Mi compañera de la universidad, Sofía Hernández, es ahora una de las abogadas de divorcios más famosas de Madrid. Ya ha aceptado llevar mi caso». El semblante de Pilar cambió. El nombre de Sofía Hernández le sonaba. El año pasado se había hecho famosa al representar a una mujer en un divorcio de un empresario millonario, consiguiendo que se llevara la mitad de su fortuna. «¿Tú, de verdad tienes que ser tan cruel?» Su voz temblaba. «Creo que soy bastante más compasiva que la suegra que, a las puertas de un quirófano, dijo: «Salven solo al bebé, la madre puede morir». Pilar saltó como si le hubieran pisado la cola. Eso fue por la urgencia del momento. Y además, mírate ahora, estás perfectamente viva». Otra vez la misma frase. Como yo estaba bien, sus actos quedaban borrados. «A las 5, 50.000 euros. Ahora, por favor, váyase. Necesito descansar». Cerré los ojos. Pilar salió murmurando insultos,
pero antes de irse gritó: «Ni se te ocurra pensar que te vas a quedar con mi nieto». A las 16:50, mi móvil vibró. Un mensaje del banco. Ingreso de 50.000 euros en su cuenta terminada en 8.876. Saldo actual. Miré las cifras y sonreí. Luego, la risa se convirtió en llanto. El dinero había vuelto, pero algunas cosas jamás lo harían. Justo a las 5, recibí una llamada de Javier. «Has recibido el dinero, ¿verdad?» Ahora hablemos del niño. Su voz era gélida. «No hay nada que hablar. El niño se queda conmigo». «Lucía, ¿no te estás pasando? La casa la compramos con dinero de mi familia. El coche también es nuestro. ¿Con qué derecho una mujer sin trabajo como tú pide la custodia? Porque soy su madre. Porque su familia política malversó su patrimonio cuando se debatía entre la vida y la muerte. Y porque tengo la capacidad de darle una vida mejor», dije, enfatizando cada palabra. «Javier, si quieres un divorcio medianamente amistoso, renuncia a la custodia. Si no, no me importará que todo el mundo sepa qué clase de persona es tu madre». «¿Me estás amenazando?» «Te estoy dando a elegir». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, seguido por el tono de llamada finalizado. El día del alta, Sofía vino a recogerme en su coche. En cuanto vio mi rostro demacrado, se le enrojecieron los ojos. «Lucía, pedazo de idiota, ¿por qué no me dijiste nada antes con algo tan grave?» Forcé una sonrisa. «No quería preocuparte». «¡Qué tontería! ¿Qué somos nosotras?» Sofía, enfadada, cogió mi equipaje. «Prometimos estar juntas en las buenas y en las malas, ¿lo has olvidado?» Subimos al coche y respiré hondo. «Sofía, vamos a ver a Leo. Pero el bebé sigue en el hospital». «Hoy me lo llevo a casa», dije con serenidad. «Los médicos dicen que, aunque es prematuro, su estado es estable y puede recibir el alta». Sofía dudó un momento. «Lucía, la familia de Javier, él también es el padre. Puede reclamar el derecho de visita, incluso la custodia. Por eso tengo que actuar». Primero miré por la ventanilla. Él y su madre creen que todavía estoy en el hospital. No saben que me dan el alta hoy. Para cuando se den cuenta, el bebé ya estará conmigo. Sofía me miró y suspiró. «De acuerdo, haremos lo que dices. Pero hay que darse prisa». El coche se dirigió al hospital. Mi corazón latía con fuerza. 3 días antes, ya le había pedido a una enfermera que tramitara el alta del bebé. Solo habíamos acordado que se quedaría unos días más bajo observación. Ahora, solo necesitaba mi firma para llevarme a mi hijo. La enfermera jefa de neonatología se sorprendió al verme. «Señora García, ¿de verdad se lleva hoy al bebé? Un prematuro necesita cuidados especiales». «Lo tengo todo preparado». 1. Le mostré la lista de artículos para bebés que había comprado. Una incubadora portátil, un esterilizador, un termómetro, incluso un pulsioxímetro. Además, mis padres vienen mañana para ayudarme. La enfermera asintió y me dio los papeles para firmar. «¿Y el padre, el señor Ruiz?» «Yo soy la madre del niño. Tengo derecho a llevármelo a casa. Si hay algún problema, que se pongan en contacto con mi abogada». Firmé con mi nombre. La mano me temblaba ligeramente. Asumo toda la responsabilidad. La enfermera me acompañó a la sala de neonatos. Leo ya estaba vestido con la ropita que le había preparado y dormía en un pequeño capazo. Su rostro estaba sonrosado, con unas pestañas largas y densas que parecían 2 pequeños abanicos. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Este era el hijo por el que había arriesgado mi vida. Nadie me lo iba a arrebatar. «Pequeño, mamá te lleva a casa». Sostuve el capazo con sumo cuidado, como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Sofía ya estaba esperando abajo. En cuanto salimos, abrió rápidamente la puerta del coche. «Rápido. Acabo de ver el coche de Javier entrando por aquí». Sentí un vuelco en el corazón. Me metí en el coche con el niño en brazos. «Arranca». Justo cuando el coche salía por la puerta principal del hospital, vi por el retrovisor cómo el familiar sedán negro de Javier entraba a toda prisa en el aparcamiento. «Uf». Por los pelos, Sofía suspiró aliviada. «¿Ahora a dónde vamos?» «A mi casa no. Al pequeño estudio que tenía antes de casarme, en Chamberí. No saben que sigue a mi nombre». Aquel pequeño estudio de 50 metros cuadrados era el hogar que había conseguido con el sudor de mi frente. Después de casarnos, Javier y su madre insistieron en que lo vendiera, diciendo que una mujer casada no necesitaba tener una propiedad a su nombre, pero me negué rotundamente. Ahora veía que había sido la mejor decisión de mi vida. El coche se detuvo frente al edificio. Sofía subió el equipaje, y yo, al niño. Al abrir la puerta, un olor a polvo nos recibió. Llevaba más de medio año sin venir, y todo estaba cubierto de una fina capa de suciedad. «Tú siéntate y descansa». «Yo limpio», dijo Sofía, poniéndose manos a la obra. Me senté en el sofá con Leo en brazos.
observando aquel pequeño espacio, las cortinas beige, la estantería de madera, el óleo que yo misma había pintado colgado en la pared. Todo estaba decorado a mi gusto. Este era mi hogar. No la lujosa pero fría mansión de los Ruiz, ni un lugar donde mi suegra pudiera aparecer en cualquier momento para poner todo patas arriba. Lucía, ¿y ahora qué?, preguntó Sofía mientras pasaba un trapo por la mesa. Javier no se va a quedar de brazos cruzados. Lo tengo todo pensado, dije. Primero, solicitar una orden de alejamiento para que Javier y su madre no puedan acercarse ni a mí ni al niño. Segundo, presentar la demanda de divorcio y conseguir la custodia. Y tercero, volver a trabajar para demostrar que puedo mantener a mi hijo. Sofía dejó lo que estaba haciendo. ¿Trabajar? ¿Con tu salud? Mañana tengo una entrevista, la interrumpí. Sofía, no puedo permitirme perder. Por Leo, no puedo perder. En ese momento, sonó el timbre. Sofía y yo nos miramos, con el corazón en un puño. ¿Cómo nos habían encontrado tan rápido? Lucía, abre la puerta. Sé que estás ahí dentro. Era la voz furiosa de Javier. No abras, susurró Sofía. Yo me encargo. Se acercó a la puerta y a través de ella dijo: Señor Ruiz, soy Sofía Hernández, la abogada de la señora García. Si tiene algo que tratar, hágalo a través de los cauces legales. Le ruego que no acose a mi clienta. Abogada. Menuda abogada de pacotilla. Resonó la voz chillona de Pilar. Lucía. Sal ahora mismo y devuélveme a mi nieto. Ese niño es un Ruiz. Apreté a Leo con más fuerza contra mi pecho. El ruido lo había asustado, y empezó a lloriquear. Shh. No llores, mi amor. Mamá está aquí, le susurré, pero las lágrimas no cesaban. Fuera, mi suegra empezó a dar patadas a la puerta. Lucía, desagradecida. ¿Qué te ha faltado con nosotros? Te hemos dado de comer, te hemos vestido, y ahora que has parido un hijo te quieres escapar, ¿ni hablar? Mamá, por favor, no hagas eso. Se oyó la voz de Javier. Lucía, abre la puerta. Hablemos tranquilamente. El niño es muy pequeño. Necesita un padre. Necesita un padre. Finalmente no pude contenerme y me acerqué a la puerta. Javier, ¿dónde estabas tú cuando yo necesitaba un marido? Mientras yo agonizaba, tú y tu madre estabais decidiendo abandonarme. ¿Y ahora me vienes con que el niño necesita un padre? Hubo unos segundos de silencio al otro lado. Eso fue un malentendido. La voz de Javier se suavizó. Lucía, lo siento. Mira, ya te hemos devuelto el dinero. Empecemos de nuevo. Te prometo que a partir de ahora lo haré bien, y mi madre no volverá a meterse. Es tarde, dije. Javier, lo nuestro se ha acabado. Lucía, eres una desvergonzada, volvió a gritar Pilar. Mi hijo te está suplicando y tú te pones estupenda. Abre la puerta ahora mismo y devuélveme a mi nieto o te denuncio por secuestro de menores. Adelante, denuncié mi hija. A ver si la policía se lleva a su madre biológica, o a una ladrona que roba el dinero destinado a salvar una vida. Se oyeron forcejeos fuera. Parecía que Javier intentaba detener a su madre. Un momento después, el sonido de pasos se alejó. Sofía miró por la mirilla. Se han ido. Sentí que las piernas me fallaban y estuve a punto de caer. Sofía me sujetó rápidamente. Lucía, ¿estás bien? Estoy bien, me sequé las lágrimas. Sofía, redacta la orden de alejamiento. Tenemos que solicitarla cuanto antes. Ya la tengo preparada. Mañana a primera hora la presento en el juzgado. Sofía me dio una palmada en el hombro. Esta noche me quedo contigo, por si vuelven. Esa noche, Sofía y yo dormimos en la misma cama, con Leo en una pequeña cuna a nuestro lado. Apenas pegué ojo. Cualquier pequeño ruido en el pasillo me sobresaltaba. A las 4 de la madrugada, sonó mi móvil. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. Lucía. Era la voz de mi suegra. Gélida, cortante. A mi nieto te lo voy a quitar. Ya lo verás. Hay 1000 maneras de demostrar que no eres apta para criarlo y de arruinarte la vida. Haga lo que quiera, respondí con calma. Yo, Lucía García, he vuelto de las puertas del infierno. Ya no tengo nada que temer. Si quiere quitarme a mi hijo, tendrá que ser por encima de mi cadáver. El teléfono se cortó bruscamente. El día que se dictó la orden de alejamiento, mi suegra montó un espectáculo a las puertas del juzgado. Se tiró al suelo, se rasgaba las vestiduras y gritaba: Señoría, esto es una injusticia. Es mi nieto de sangre. ¿Por qué no puedo verlo? Miren lo que esa zorra de Lucía le ha hecho a mi hijo. Javier estaba a su lado, pálido como la cera, pero, a diferencia de otras veces, no intentó llevársela. Yo, con Leo en brazos y protegida por Sofía, atravesé rápidamente la multitud. Al verme,
Mi suegra intentó abalanzarse sobre mí, pero los agentes de seguridad del juzgado la detuvieron. «Lucía, lo vas a pagar. Pagarás por haberme quitado a mi nieto», gritaba, escupiendo saliva. No miré atrás. En mis brazos, Leo, como si sintiera algo, se movió inquieto. Lo acuné suavemente. «Tranquilo, mi amor. Mamá está aquí». De vuelta en el pequeño estudio, Sofía suspiró. La orden de alejamiento es válida por 3 meses. Tiempo suficiente para preparar la demanda de divorcio. Pero no se van a rendir tan fácilmente. Dejé al niño en la cuna y me senté en el sofá, agotada. Ya lo has visto hoy. Pilar es capaz de cualquier cosa. Por eso necesitamos más pruebas. Sofía abrió su portátil. Ya he solicitado al juzgado las grabaciones de las cámaras de seguridad del hospital de la noche de la operación y los registros de la retirada de efectivo del banco. Ahora tenemos que reunir más pruebas que demuestren la culpa de Javier en el matrimonio. Aparte de ser un cobarde y un calzonazos, nunca me has sido infiel. Esbocé una sonrisa amarga. La cobardía y ser un calzonazo son las mayores culpas. Sofía me miró seriamente. Legalmente, los cónyuges tienen un deber de socorro mutuo. El hecho de que él y su familia te robaran el dinero para salvarte la vida cuando estabas en peligro es una falta gravísima. Si a eso le sumamos una tendencia violenta. Nunca me ha pegado, suspiré. Como mucho, violencia psicológica pasiva. Eso también es violencia, Sofía tecleó. Los jueces suelen dar la custodia a la parte con mayor estabilidad económica. Mi corazón se encogió. Cierto. Ahora mismo era una ama de casa sin ingresos. Ya he enviado mi currículum, dije. La semana que viene tengo entrevistas en 2 bufetes. Genial. Los ojos de Sofía brillaron. Si demuestras que vuelves a trabajar y tienes ingresos estables, nuestras posibilidades de ganar la custodia aumentan muchísimo. Mientras hablábamos, volvió a sonar el timbre. Nos miramos. La orden de alejamiento prohibía a Javier y a su madre acercarse a menos de 500 metros. ¿Quién podría ser? Por la mirilla, vi a una persona inesperada. Marcos, el hermano de Javier. Cuñada. Bueno, Lucía. Soy yo. Marcos. Su voz sonaba nerviosa. Dudé un momento, pero abrí la puerta, dejando la cadena de seguridad puesta. Marcos estaba fuera, con una cesta de fruta, visiblemente incómodo. Lucía, ¿puedo pasar a hablar un momento? No, dije fríamente. Si tienes algo que decir, dilo desde ahí. Suspiró. Vengo a pedirte perdón. De verdad que no sabía que esos 50.000 euros eran el dinero para salvarte la vida. Mi madre solo me dijo que mi hermano necesitaba dinero urgentemente y que se lo prestara por un tiempo. ¿De qué sirve eso ahora? Lo corté. El dinero ya me lo habéis devuelto. Lo sé, Marcos bajó la cabeza. Pero no me siento bien. Y hay algo que tienes que saber. Miró a ambos lados y bajó la voz. Mi madre ha contratado a un detective privado para investigarte. Quiere encontrar pruebas de que no eres apta para cuidar del niño. También ha contactado con algunos periodistas para filtrar que eres una hija terrible, que maltratas a los mayores e incluso que le has sido infiel a mi hermano. Me reí, incrédula. ¿Yo? ¿Infiel? Es ridículo. Son todo mentiras, por supuesto, dijo Marcos apresuradamente. Pero me preocupa que lo cuenten de una forma tan convincente que la gente se lo crea. Lucía, sé que mi madre se ha portado fatal y que mi hermano no está en sus cabales, pero por el bien del niño, por favor, no seas demasiado dura. Miré a aquel cuñado que antes solo sabía pedir dinero prestado. De repente me pareció un poco cómico. Marcos, si de verdad lo sientes, haz una sola cosa por mí, dije. Vuelve y diles a tu madre y a tu hermano que, si siguen acosándonos a mí y a mi hijo, contaré a todo el mundo la historia de los 50.000 euros. Suegra roba el dinero que iba a salvar la vida de su nuera para comprarle un piso a su hijo. Estoy segura de que a mucha gente le interesará esa noticia. El rostro de Marcos cambió. Lucía, ¿eso te da miedo? Me reí. Entonces diles que se anden con cuidado. O a mí no me importará que todo salte por los aires. Después de que Marcos se fuera, Sofía se quedó pensativa. Este hermano por lo menos tiene más sentido común que el tuyo. Quizás de verdad lo siente. Cerré la puerta con llave, o quizás solo ha venido a tantear el terreno. Sea como sea, tenemos que darnos prisa. El lunes, me puse un traje por primera vez en mucho tiempo. En el espejo, me vi demacrada y pálida, con profundas ojeras, pero con una mirada inusualmente decidida. Me cubrí el cansancio con base de maquillaje y me pinté los labios para parecer lo más viva posible. Ánimo, me dije al espejo. Por Leo. La primera entrevista fue en un bufete mediano, especializado en casos civiles y mercantiles. El entrevistador, un hombre de unos 40 años, miró mi currículum y frunció el ceño. Abogada García, veo que tiene un vacío de 1 año y medio en su experiencia. Sí,
Estuve de baja por maternidad, respondí con seguridad. ¿Baja por maternidad? Enarcó una ceja. Normalmente son 16 semanas, ¿no? Tuve una situación especial. Estuve mucho tiempo en el hospital. Revolvió mis papeles. Anteriormente se especializaba en derecho de familia. Ahora mismo necesitamos más un abogado con conocimientos en derecho de sociedades. Puedo aprender, dije. Mi capacidad de aprendizaje es excelente. Y mi experiencia en derecho de familia puede ser útil para resolver casos de empresas con conflictos familiares de por medio. El entrevistador no parecía muy convencido. Me hizo algunas preguntas técnicas más. Noté que no le gustaba mi parón profesional. Efectivamente, por la tarde recibí un correo de rechazo. La segunda entrevista, al día siguiente, fue en un pequeño despacho especializado en asistencia jurídica gratuita. La entrevistadora era una abogada de unos 50 años, Isabel, con una mirada penetrante. Lucía García dijo, mirándome: «Usted fue la abogada de la defensa en aquel sonado caso de divorcio de hace 2 años, ¿verdad?» ¿Me sorprendió? «Sí, abogada Torres». «Veo que se acuerda». «Claro que me acuerdo», asintió. «Llevó ese caso de forma impecable. Era una batalla perdida de antemano y usted le dio la vuelta». «¿Por qué desapareció de repente?» Sonreí con amargura. «Me casé, tuve un hijo, y me convertí en ama de casa». «Qué lástima», suspiró Isabel Torres. «¿Y por qué quiere volver ahora?» No le oculté nada, y le conté brevemente mi historia. Isabel guardó silencio durante un largo rato. «Así que tiene que trabajar y, al mismo tiempo, luchar por la custodia de su hijo». «Sí, este trabajo es duro. Hay muchas horas extra y viajes frecuentes. ¿Cree que podrá compaginarlo con el cuidado de un niño?» «Sí, puedo», dije con firmeza. «Mis padres me ayudarán a cuidar del niño y ya he contratado a una cuidadora». Isabel me miró fijamente durante unos segundos y de repente sonrió. «Empiece mañana, 3 meses de prueba. El sueldo puede que no sea tan bueno como el de antes, pero el horario es flexible. Permitiremos el teletrabajo de vez en cuando». Me quedé atónita. ¿De verdad? ¿Está segura? Sí, se levantó y me tendió la mano. He visto a demasiadas mujeres abandonar su carrera por la familia. Es raro encontrar a alguien que quiera volver a levantarse. Pero yo confío en usted. Una mujer que ha vuelto de las puertas del infierno puede con todo. Le apreté la mano con fuerza. Sentí que se me humedecían los ojos. Gracias, abogada Torres. No la decepcionaré. Al salir del bufete, el sol brillaba. Respiré hondo y sentí que algo volvía a crecer dentro de mí. El trabajo estaba solucionado. Lo siguiente era el divorcio. Al llegar a casa, Sofía ya estaba allí. Su expresión era grave. «¿Qué pasa?» Mi corazón dio un vuelco. «Javier ha contratado a un abogado», dijo Sofía. «Y es Alejandro Vega». La bolsa que llevaba en la mano casi se me cae al suelo. Alejandro Vega. El abogado de divorcios con peor fama de Madrid. Famoso por no tener escrúpulos. Los casos que llevaba rara vez los ganaba la mujer. «¿Cómo ha podido contratar a Vega?», murmuré. Los honorarios de Alejandro Vega eran astronómicos. Seguro que se los ha pagado. Su madre, Sofía, apretó los dientes. «Está dispuesta a todo con tal de quitarte al niño». En ese momento, sonó mi móvil. Era Javier. Puse el altavoz. Lucía, la voz de Javier sonaba cansada. «Hablemos con calma. Ir a juicio no nos beneficia a ninguno de los dos. ¿Qué propones?» «Yo me quedo con el niño. No tienes que pagar pensión alimenticia. A cambio, vendemos el piso en el que vivíamos y te doy 1/3. El coche me lo quedo yo, y con el resto del patrimonio, haz lo que quieras», hizo una pausa. «Lucía, es muy difícil criar a un hijo sola. Además, ahora no tienes trabajo. Déjame el niño a mí y tú rehaz tu vida». Temblaba de rabia. «Javier, ¿todavía crees que quiero quitarte al niño por dinero?» No, su voz se volvió fría de repente. «Lucía, no finjas. Sé que no te gustaba mi sueldo, que no soportabas que mi madre se metiera en todo. Ahora que te ofrezco dinero, ¿qué más quieres?» ¿Qué quiero?, me reí. «Quiero que mi hijo crezca en un entorno lleno de amor, no en una familia que cree que se puede salvar solo al bebé y abandonar a la madre. Quiero enseñarle a mi hijo que todas las vidas son iguales, que la vida de una mujer no vale menos». «Lucía». Javier se enfadó. «Bien. Si insistes, nos veremos en el juzgado. El abogado Vega dice que una ama de casa sin recursos como tú no tiene ninguna posibilidad de conseguir la custodia». Colgó. Me quedé de pie, con las manos y los pies helados. «Lucía». Sofía me miró preocupada. «No pasa nada», respiré hondo. «Tiene razón. Ahora mismo no tengo recursos económicos. Pero los tendré. Pero Alejandro Vega». «¿Qué pasa con Vega?» Levanté la cabeza.
con la mirada decidida. Si él puede convertir el negro en blanco, yo puedo hacer que el blanco sea aún más blanco. Si él distorsiona la verdad, yo la pondré en su sitio. Esta batalla no solo la voy a ganar, sino que la voy a ganar con brillantez. Sofía me miró y, de repente, sonrió. Esa es mi Lucía. Sí, esta era la verdadera yo. No la nuera de la familia Ruiz, ni la mujer sumisa y moldeable. El despacho de Isabel Torres estaba en la quinta planta de un pequeño edificio. Aunque era modesto, estaba limpio y entraba mucha luz. Bienvenida de nuevo, Isabel me entregó un fajo de expedientes. Estos son casos de asistencia jurídica gratuita, la mayoría sobre violencia de género y divorcios. Como tienes experiencia, te los encargo a ti. Acepté los expedientes. Los dedos me temblaban ligeramente. No de miedo, sino de emoción. Había vuelto al campo de batalla que conocía. Gracias por la oportunidad, abogada Torres. No me des las gracias, hizo un gesto con la mano. Tu situación es especial, así que te permitiremos flexibilidad horaria. Pero la calidad del trabajo no es negociable, hizo una pausa. Por cierto, me han dicho que tu exmarido ha contratado a Alejandro Vega. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo lo sabe? Este mundo es muy pequeño, sonrió Isabel. Ayer, en una cena de la Asociación de Abogados, Vega andaba presumiendo de que iba a dejar en la calle y sin un céntimo a una mujer desagradecida como tú. Desagradecida. Repetí la palabra para mis adentros, sin poder evitar una sonrisa sarcástica. No se lo permitiré. Por supuesto que no, la mirada de Isabel se agudizó. Llevo mucho tiempo detestando los métodos de Vega. ¿Qué mérito tiene acosar a mujeres vulnerables con tácticas rastreras? Abogada García, llevaré este caso contigo. Me sorprendí. Abogada Torres, no te equivoques. No es gratis, me guiñó un ojo. Cuando ganes el juicio, me pagas los honorarios. Ahora lo prioritario es que te centres en tus casos y demuestres tu competencia profesional. Esa será la prueba clave para ganar la custodia en el juzgado. Asentí con fuerza. Se me humedecieron los ojos. Mi primer día de trabajo, mi madre y la cuidadora vinieron conmigo al despacho. Isabel nos cedió amablemente una pequeña sala de reuniones para que la cuidadora pudiera estar con Leo. Yo trabajaba en la oficina de fuera, y cada 2 horas iba a ver al niño. Lucía, esto es demasiado duro, dijo mi madre, preocupada. Yo me quedo con Leo en casa. Tú céntrate en el trabajo. No, mamá, negué con la cabeza. No sabemos cuándo Javier y su madre intentarán llevarse al niño. Leo tiene que estar donde yo pueda verlo. A la hora de comer, Sofía apareció con unos tuppers. Me vio revisando documentos mientras mecía suavemente la cuna con el pie y sonrió. Abogada García. Compaginando trabajo y maternidad. No queda otra, dejé los papeles y me masajeé las sienes. ¿Y tú qué tal? ¿Se está cumpliendo la orden de alejamiento? Sí, Javier y su madre no se han acercado a tu casa. Pero... La expresión de Sofía era seria. Me he enterado de que están desesperados por encontrar algún trapo sucio tuyo. ¿Trapo sucio? Y si no lo encuentran, se lo inventan. Sofía bajó la voz. Vega es un experto en eso. Puede fabricar pruebas falsas de que llevabas una vida disoluta, o sobornar a tus vecinos o amigos para que testifiquen en tu contra. Prepárate. Me reí. Que lo intenten. Y una cosa más, Sofía dudó. Javier está ocultando bienes. Ha sacado dinero de vuestra cuenta conjunta y ha puesto el piso en venta. ¿Ya? Fruncí el ceño. Ni siquiera ha empezado el juicio y ya quiere repartir el patrimonio. Es la táctica de Vega, dijo Sofía. Primero convierte los bienes en efectivo y los esconde, y luego, en el reparto, alega que ha saldado deudas o que ha tenido pérdidas en inversiones. Es un método que usa a menudo. Dejé los cubiertos y abrí el portátil. No me voy a quedar de brazos cruzados. ¿Qué piensas hacer? Si él oculta bienes, yo los congelo, tecleé rápidamente. Según el Código Civil, si una de las partes oculta o transfiere bienes de forma maliciosa durante el proceso de divorcio, en el reparto le corresponderá menos o nada. Voy a solicitar la adopción de medidas cautelares sobre los bienes ahora mismo. Los ojos de Sofía brillaron. Exacto. Además, como ahora trabajas en un bufete y tienes ingresos estables, la solicitud tendrá más fuerza. Y eso no es todo, saqué varios archivos. Estos son los movimientos bancarios de Javier de los últimos 3 años. Hice una copia de seguridad antes. Todos los meses hay grandes transferencias a la cuenta de su madre. Y estas de aquí van claramente a páginas de apuestas online. ¿Cómo tienes esto? Descubrí que apostaba en el primer año de matrimonio, dije con indiferencia. Se arrodilló, me pidió perdón y prometió no volver a hacerlo, así que no se lo conté a nadie. Ahora me doy cuenta de lo estúpida que fui. Sofía me dio una palmada en la mano. Bueno, ahora te sirve. Y mira esto, abrí otra carpeta.
Este es el dinero que mi suegra ha ido sacando de nuestra casa con diversas excusas durante los últimos años. En total, más de 30.000 euros. Guardé un registro de cada transferencia, pensando que algún día se lo echaría en cara. Dios mío, Lucía, eres una caja de sorpresas, exclamó Sofía, emocionada. Con estas pruebas el juez verá claramente cómo son en realidad. Todavía no es suficiente, cerré el portátil. Alejandro Vega es un experto en darle la vuelta a la tortilla. Necesitamos pruebas más contundentes de que Javier no es apto para criar a un hijo. ¿El historial de apuestas? No solo eso, también necesito pruebas de su problema con el alcohol. Mi mirada se volvió fría. Si él quiere dejarme en la calle, yo haré que ni siquiera consiga el derecho de visita. 3 días después, recibí la notificación del juzgado. La demanda de divorcio había sido admitida a trámite. La primera vista se fijó para dentro de un mes. Ese mismo día, recibí un mensaje de Javier. Retira la demanda o te arrepentirás. Le respondí con un simple no. Inmediatamente después, mi suegra llamó al bufete. La recepcionista me dijo que una mujer había estado insultándola por teléfono durante 10 minutos. Isabel me llamó a su despacho. Parece que la otra parte está muy alterada. Lo siento, he causado problemas al bufete. ¿Problemas? Isabel sonrió. Me encantan los desafíos. Por cierto, ¿tienes bien organizadas las pruebas de las que me hablaste? Casi todas, dije. Pero me falta la más importante. Pruebas de que Javier ha seguido apostando recientemente. Antes solo lo hacía online, pero creo que últimamente ha empezado a ir a locales de juego clandestinos. Isabel se quedó pensando. Conozco a un detective privado de confianza. Es un poco caro, eso sí. ¿Cuánto? 200 euros al día. Y necesitará seguirle al menos 3 días. 200 euros al día. Hice cuentas con mi fondo de emergencia. De acuerdo. En esto no se puede escatimar. El detective, el señor López, era un hombre de mediana edad y pocas palabras. Al aceptar el encargo, solo preguntó, ¿qué nivel de detalle necesita? El suficiente para demostrar que es un adicto al juego, y no es apto para criar a un hijo. 3 días después, por la noche, el detective me envió varias fotos. En ellas se veía a Javier entrando en un garito ilegal en las afueras de la ciudad y saliendo de madrugada, con el rostro demacrado y los ojos hundidos. Era evidente que se había pasado la noche apostando. Y eso no es todo, me dijo el detective por teléfono. Ha ido 3 días seguidos. Cada día perdía o ganaba alrededor de 500 euros. Me he enterado de que ese local está en el punto de mira de la policía. Lo van a cerrar pronto. Perfecto, apreté el móvil con fuerza. ¿Será suficiente con estas pruebas? Mire, esto también el detective me envió un archivo de audio. Le di al play. Era una conversación entre Javier y el prestamista del garito. Javier, el último préstamo de 1.000 euros hay que devolverlo ya. Dame unos días más. En cuanto venda la casa. Oye, me han dicho que tu mujer te ha pedido el divorcio. ¿No tendrás que darle la mitad de ese dinero? Tranquilo. Tengo mis métodos para que esa mujer no vea ni un céntimo. La grabación se cortó ahí. Dejé el móvil. Me temblaban las manos. No de tristeza, sino de rabia. Lo tenía todo planeado. Vender la casa, ocultar los bienes y dejarme en la calle. Y el dinero que había perdido en el juego era nuestro patrimonio común, el dinero para la leche de fórmula de Leo y su futura educación. Señora García, preguntó el detective al otro lado de la línea. ¿Será suficiente con estas pruebas? Sí, suficiente, respondí con voz serena. Más que suficiente. Colgué y me quedé sentada en la oficina, mirando la oscuridad tras la ventana. Las luces de la ciudad se encendían, los coches circulaban, la gente seguía con sus vidas. Hubo un tiempo en que yo también salía del trabajo pensando que mi marido me esperaba en casa con una cena caliente. Ahora, aquel matrimonio me parecía un espejismo brillante que se rompía al tocarlo. El móvil volvió a sonar. Era Javier otra vez. Lucía, menuda jugada la tuya. Su voz estaba cargada de ira. Solicitar medidas cautelares. ¿Quién te crees que eres para congelar mis cuentas? Porque es patrimonio ganancial, dije fríamente. Javier, ¿te lo pasaste bien en el garito? ¿Cómo piensas pagar la deuda de 1.000 euros? Hubo un silencio repentino al otro lado. ¿Tú... ¿Me has estado siguiendo? Si no tuvieras nada que ocultar, no me habría enterado, dije. Nos vemos en el juzgado. A ver si sigues siendo tan arrogante. Espera. Su voz se volvió apremiante. Lucía, hablemos de nuevo. El niño te lo puedes quedar. Pero el patrimonio... ¿Ahora tienes miedo? Me reí. Es tarde, Javier. Te di una oportunidad y la desperdiciaste. Ahora solo nos veremos en los tribunales. Lucía, eres una... volvió a gritar.
El abogado Vega me ha dicho que ha visto a muchas mujeres como tú. Al final, la que se irá con el rabo entre las piernas serás tú. Espera a ver cómo destrozo tu reputación en el juicio. De acuerdo. Esperaré. Colgué y bloqueé su número. Entró Sofía, con el rostro lleno de emoción. Lucía, buenas noticias. He encontrado a la enfermera. ¿Qué enfermera? La que estaba en urgencias la noche de tu operación. Los ojos de Sofía brillaban. Oyó perfectamente a tu suegra decir, salven solo al bebé, la madre puede morir. Los recuerdos de aquella noche volvieron a mí. La fría mesa de operaciones, la deslumbrante luz blanca, y a lo lejos, el sonido apagado de una discusión tras la puerta. ¿Por qué quiere testificar? Su hermana pasó por algo parecido. Sofía me cogió la mano. Lleva 20 años de enfermera, y ha visto muchas familias con una mentalidad machista, pero nunca a alguien tan cruel como tu suegra. Quiere ayudarte, simplemente por justicia. Por fin las lágrimas corrieron por mis mejillas. Todavía quedaba gente buena en el mundo. Cuando estaba en mi peor momento, alguien estaba dispuesto a dar un paso al frente y testificar por mí. ¿Tenemos fecha para el juicio? Pregunté. Sí, en 2 semanas, dijo Sofía. Vega ha pedido que se acelere el proceso. ¿Cree que no tendremos tiempo de prepararnos? Pues que venga, me sequé las lágrimas y mi mirada se endureció. 2 semanas es tiempo más que suficiente. Sofía me miró y sonrió. Lucía, ahora mismo tus ojos brillan. Es la luz intrépida de alguien que ha vuelto de la muerte. Yo también sonreí. Sí, ¿qué más puede temer alguien que ya ha muerto una vez? Una semana antes del juicio, recibí la copia de las pruebas presentadas por Alejandro Vega. 3 archivadores gruesos, llenos de supuestas pruebas. Al abrir la primera página, me reí. Fotos de infidelidad. Sofía se acercó a mirar y abrió los ojos como platos. ¿Qué Photoshop más malo? Te han deformado la cara. En la foto, una mujer con una figura similar a la mía abrazaba a un desconocido frente a un hotel. La cara de la mujer había sido reemplazada por la mía, pero el tono de piel del cuello y el cuerpo era claramente diferente. Y mira esto, pasé a la siguiente página. Declaración de la vecina, la señora Ramos. Dice que yo volvía a casa a altas horas de la noche, que maltrataba a mi suegra y que sometía a mi marido a violencia psicológica pasiva. Sofía puso los ojos en blanco. ¿Quién testifica? ¿La señora Ramos, la cotilla del barrio? Y eso no es todo, seguí leyendo. Declaración de un compañero de trabajo de Javier, diciendo que yo le causaba estrés y afectaba a su rendimiento. Declaración de una compañera de la universidad, diciendo que nuestro matrimonio hacía tiempo que estaba roto y que yo lo despreciaba por su dinero y buscaba una aventura. ¿Pero esto qué es? Sofía, enfadada, golpeó la mesa. Vega quiere pintarte como una mujer materialista, infiel y depravada. La típica táctica de embarrar el campo. Entró Isabel. Revolvió los documentos. No es nada nuevo. Es lo que mejor se le da a Vega. Pero esta vez va a caer. ¿Por qué? Pregunté. Porque tu historia es más poderosa que sus mentiras. Isabel me miró. Una mujer que casi muere en el parto, abandonada por su familia política, una madre que se levanta por su hijo, abogada García. Tu propia experiencia es la prueba más contundente. Pero los juzgados se basan en pruebas tangibles, dudé. Por eso hemos preparado pruebas tangibles. Isabel sacó un archivo de su maletín. Este es el listado de pruebas que he preparado para ti. El informe de la operación, el formulario de consentimiento de urgencia, los movimientos bancarios, las pruebas del juego de Javier, el testimonio de la enfermera. Y esto. Me enseñó una foto. En ella se veía a mi suegra entregando dinero en efectivo a un desconocido. ¿Qué es esto? Me quedé atónita. El último trabajo del detective, sonrió Isabel. Tu suegra ha estado sobornando a los testigos. 50 euros a la señora Ramos, 100 al compañero de trabajo de Javier, 200 a la compañera de la universidad. Todo fotografiado. Sofía exclamó emocionada. A ver qué excusa ponen ahora. Y hay más. Isabel reprodujo un archivo de audio. Se oían las voces de mi suegra y de Javier. Mamá, ¿de verdad crees que esto funcionará? Esas fotos se nota a la legua que son falsas. ¿Y qué si son falsas? ¿Crees que el juez se va a poner a comprobarlas una por una? El abogado Vega dice que con que pintemos a Lucía como una mala mujer, el niño nos lo dan seguro. Pero Leo es muy pequeño. Necesita a su madre. ¿Madre? Cualquiera que le dé el pecho es su madre. En cuanto tengamos al niño, te buscaré una mujer más joven, más guapa y que te dé más hijos. La grabación se detuvo. Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas. No solo querían quitarme a mi hijo, querían destrozarme la vida por completo. ¿Cómo ha conseguido esta grabación? Nos la dio Marcos, dijo Isabel. La grabó a escondidas.
Dijo que no podía seguir soportándolo. No testificará en el juicio. Al fin y al cabo son su madre y su hermano. Pero con esta grabación y las fotos es suficiente. Sí, es suficiente, respiré hondo. Con esto, por mucho que Vega intente darle la vuelta a la tortilla, no servirá de nada. No te confíes, dijo Isabel con solemnidad. Vega es un zorro viejo en los tribunales. Jugará la carta emocional. Hará que Javier reconozca sus errores, pero insistirá en que fue un desliz momentáneo, que el niño necesita un padre y una familia unida. Entonces nosotros insistiremos en que una familia monoparental es más segura que una familia rota, dije. Exacto, asintió Isabel. Y tienes que prepararte psicológicamente. Vega te atacará en el juicio. Usará las palabras más viles para provocarte. Tienes que controlar tus emociones. En el momento en que pierdas los estribos, darás al juez la impresión de que eres una persona inestable para criar a un hijo. Entendido, asentí. Y una cosa más, Isabel hizo una pausa. Verás a mucha gente que no querrás ver. Familiares de los Ruiz, antiguos vecinos, incluso antiguos amigos. Puede que digan cosas en tu contra. Ya no tengo nada que perder, dije con calma. Así que no tengo nada que temer. La noche antes del juicio, no pude dormir. Yacía en la cama, mirando a Leo dormido a mi lado. Su pequeño pecho subía y bajaba suavemente con cada respiración. Le acaricié la cara en silencio. Mi pequeño, lo siento. Siento que hayas nacido en una familia así. Que tengas que pasar por esta batalla. Pero tenía que ser fuerte. Por ti, voy a ganar. Mi móvil vibró. Era un mensaje de mi madre. Lucía, ¿duermes? Mañana voy contigo. Mamá, no hace falta. Estarán Sofía e Isabel. ¿Qué dices? Soy tu madre. En momentos así, tengo que estar a tu lado. Después de pensarlo, le respondí. Vale. Pero prométeme que no te alterarás. Oigas lo que oigas. El médico dijo que tenías la tensión alta. Tranquila, ya me controlo. Tu padre también quería venir, pero le he dicho que no. Con su carácter, si oye las barbaridades que dirán, se pondrá enfermo. Dejé el móvil y me acerqué a la ventana. La noche era profunda. Recordé la primera vez que conocí a Javier. Yo acababa de entrar en el bufete, y él era el gestor de proyectos de una empresa cliente. Estuvo 6 meses detrás de mí. Me enviaba flores todos los días, me esperaba a la salida del trabajo los días de lluvia, se acordaba de todos mis gustos. Cuando me pidió matrimonio, se arrodilló y me dijo, Lucía, te cuidaré toda la vida. ¿Quién iba a decir que toda la vida sería tan corta? Unos golpecitos suaves en la puerta. Era Sofía, con un vaso de leche. Sabía que no estarías durmiendo. Es normal no dormir. A mí me pasó lo mismo antes de mi primer juicio. Me tendió el vaso. La leche caliente me calmó un poco. Sofía. Gracias, susurré. Sin ti, no sé qué habría hecho. ¡Qué tontería! ¿Qué somos nosotras? Sofía se sentó a mi lado. Fuimos compañeras de habitación los 4 años de carrera. ¿Has olvidado cuando me defendiste en aquella pelea? ¿O las cartas de amor que te escribí en tu nombre? Sonreí. Es verdad. Parece que fue ayer. Sinceramente, nunca pensé que llegarías a ser tan fuerte, Sofía me miró. La antigua Lucía era tan dulce, tan dócil, incapaz de discutir. La gente cambia, miré por la ventana. Cuando te acorralan, o te mueres, o te haces más fuerte. Yo elegí lo segundo. Javier se va a arrepentir, dijo Sofía. Ha perdido a la persona que más lo quería en el mundo. Él no se arrepentirá, negué con la cabeza. Pensará que he cambiado, que me he vuelto cruel. En su mente, la culpable siempre seré yo. Pues que le den. Sofía me dio una palmada en el hombro. Lo importante sois tú y Leo. Cuando ganemos el juicio, seréis completamente libres. ¿Y yo seré la madrina de Leo? Lo llevaré al parque de atracciones y le compraré un montón de juguetes. Hecho, sonreí. Se me escapó una lágrima. Esa noche, dormí unas horas abrazada a Leo, en un sueño intranquilo. Soñé que volvía a estar en la mesa de operaciones, fría y sola. A lo lejos, oía los gritos de mi suegra. Salven solo al bebé. La madre puede morir. Me desperté de un salto. Estaba empapada en sudor frío. Fuera, ya clareaba. El juzgado estaba abarrotado de gente. No solo las dos familias, sino también muchos periodistas. Mi suegra había reunido a un grupo de familiares que sostenían pancartas: «Devolvednos a nuestro nieto. Una madre cruel no tiene derecho». En cuanto bajé del coche, se abalanzaron sobre nosotros. «Lucía, desagradecida. Mi hijo te lo ha dado todo y ahora pides el divorcio. Devuélvenos al niño, es un Ruiz. Miren, esta es la mujer que se escapa después de parir para repartir el patrimonio». Mi madre temblaba de pies a cabeza. Le apreté la mano con fuerza. «Mamá, no les hagas caso». Sofía e Isabel nos abrieron paso a duras penas entre la multitud. Los flashes no cesaban, y las preguntas de los periodistas llovían como balas.
Señora García, ¿por qué insiste en divorciarse? ¿Es cierto el rumor de que fue infiel durante el matrimonio? ¿Tiene algo que decir sobre las acusaciones de maltrato a su suegra? No respondí. Entré directamente en el juzgado. Al cruzar el umbral, me giré y miré el alboroto de fuera. Mi suegra estaba en primera fila, fulminándome con la mirada. Javier, detrás de ella, con la cabeza gacha, evitando mi vista. A su lado, Alejandro Vega, con un traje impecable y una sonrisa en los labios, una expresión de victoria segura. Nuestras miradas se cruzaron en el aire. Le dediqué una leve sonrisa y la puerta se cerró tras de mí, bloqueando el ruido exterior. Dentro reinaba un silencio solemne. Aquí se razonaba, se presentaban pruebas, aquí se desenmascaraban las mentiras. Sofía me cogió la mano. ¿Preparada? Preparada. Me arreglé la chaqueta y levanté la cabeza. El juez entró. Todos en pie. Se abre la sesión. Demandante, proceda a exponer su demanda. Me senté en el banquillo de la demandante y miré a Javier, al otro lado. Llevaba un traje nuevo y el pelo bien peinado, pero las ojeras y el ligero temblor de sus manos delataban su nerviosismo. Señoría, mi representada Lucía García, solicita el divorcio de su cónyuge, Javier Ruiz Sofía, se levantó y habló con voz firme y clara. Solicitamos que la custodia del hijo nacido del matrimonio Leo García sea otorgada a la demandante y que el demandado abone una pensión alimenticia de 500 euros mensuales hasta la mayoría de edad del menor. Asimismo, solicitamos la división de los bienes gananciales y una indemnización por los daños y perjuicios derivados de la grave falta a los deberes del matrimonio por parte del demandado. Protesto. Alejandro Vega se levantó de inmediato. Señoría, quisiera hacer una aclaración sobre el apellido del menor. El niño es un Ruiz, descendiente de la familia Ruiz. El hecho de que la demandante haya cambiado unilateralmente el apellido del niño es una grave falta de respeto hacia el demandado y su familia. El juez me miró. Demandante. ¿Por qué cambió unilateralmente el apellido de su hijo? Me levanté. Respiré hondo. Señoría, estuve a las puertas de la muerte. Sobreviví gracias al esfuerzo titánico de los médicos. En ese momento, mi marido y mi suegra, fuera del quirófano, decidieron abandonarme y salvar solo al bebé. Tras el nacimiento consideré que no era apropiado que mi hijo llevara el apellido Ruiz, porque la familia Ruiz abandonó a su madre en el momento de su nacimiento. Un murmullo recorrió la sala. «Mentira», gritó mi suegra desde el público. «Señoría, está mintiendo. Nosotros nunca dijimos eso. Silencio». El juez golpeó el mazo con fuerza. «Silencio en la sala o procederé a desalojarla». Alejandro Vega, sin inmutarse, dijo: «Señoría, mi cliente y su madre nunca dijeron tales palabras. Es una mentira evidente inventada por la demandante para ganarse la simpatía del tribunal. De hecho, mientras la demandante daba a luz, mi cliente esperaba ansiosamente fuera del quirófano». «Ah, ¿sí?», se burló Sofía. «Entonces, llamemos a nuestro primer testigo». La enfermera de la noche de la operación subió al estrado. Era una mujer de mediana edad, con expresión seria. «Señora, la noche del parto de Lucía García, ¿vio usted al demandado y a su madre fuera del quirófano?» Sí, asintió la enfermera. Yo estaba de guardia y les oí discutir, así que presté atención. ¿Sobre qué discutían? «Es el único heredero de los Ruiz. Hay que salvarlo a toda costa. Y también, cuesta 30.000 euros y ni siquiera saben si se salvará. ¿Y si perdemos el dinero? ¿Y a ella también?» Un sonido de asombro recorrió la sala. El rostro de Javier se volvió ceniciento. Alejandro Vega frunció el ceño. «Mentira». Pilar se levantó de un salto otra vez. «Yo nunca dije eso». Silencio. El juez la miró con dureza. «Testigo». Continué. Más tarde, salió el médico y les dijo que tenían que firmar el consentimiento para actuar rápido. La señora mayor arrebató el formulario y, sin mirarlo, dijo: «Solo al bebé. A la madre la pueden abandonar». La sala se quedó en silencio. El rostro de Javier estaba pálido como el papel. Alejandro Vega parecía desconcertado. «¿Y cuál fue la reacción del demandado en ese momento?», preguntó Sofía. La enfermera miró de reojo a Javier. El demandado al principio dijo: «Pero es Lucía». Pero cuando la señora mayor le contestó: «Si se muere, te vuelves a casar. El dinero, si se pierde para siempre», no dijo nada más. Después, la señora se fue corriendo a buscar el dinero y el demandado se quedó sentado sin hacer nada. «Es mentira». Javier por fin no pudo más y se levantó de un salto. «Yo quería salvar a Lucía. Pero usted dijo que costaba mucho dinero y que las probabilidades eran bajas. Por eso dudé un momento». «Ah», lo interrumpió Sofía. «O sea que reconoce que dudó en salvar a su esposa por una cuestión de dinero». Javier se quedó helado, dándose cuenta de su error.
y se puso nervioso. Alejandro Vega se levantó rápidamente. Protesto. La abogada de la parte contraria está induciendo a mi cliente. Protesta denegada. El juez miró a Javier. Demandado, ¿dudó en autorizar el tratamiento de urgencia de su esposa porque el coste era demasiado elevado? Javier balbuceó, sin poder decir nada. Señoría, tengo pruebas, dije. Este es mi formulario de consentimiento de urgencia de aquel día y la factura de los gastos médicos. Y, al mismo tiempo, de mi cuenta bancaria se retiraron 50.000 euros. Quien los retiró fue mi suegra, la madre del demandado. Presenté las pruebas. Esos 50.000 euros eran la entrada para un piso que me habían dado mis padres. Mi patrimonio privativo anterior al matrimonio. Mientras mi vida pendía de un hilo, la madre del demandado robó ese dinero para pagar la entrada del piso de su otro hijo. El demandado lo sabía y lo consintió. El rostro de Alejandro Vega finalmente cambió. Señoría, ese es otro asunto que no tiene nada que ver con este caso, intentó reconducir la situación. Claro que tiene que ver, lo interrumpió Sofía. Esto demuestra la grave falta a los deberes del matrimonio por parte del demandado y su familia. Cuando la vida de la esposa estaba en peligro, no solo no hicieron todo lo posible por salvarla, sino que además malversaron su patrimonio personal. Este comportamiento ha destruido gravemente la relación conyugal y es la causa directa del divorcio. Llamo a mi segundo testigo, dije. Marcos entró en la sala. Con la cabeza gacha para no mirar a su hermano ni a su madre, caminó hacia el estrado. Testigo. ¿Es usted Marcos Ruiz, hermano del demandado? Sí. El 15 de marzo de este año, la noche del parto de Lucía García, ¿recibió usted una transferencia de 50.000 euros? Marcos guardó silencio un momento. Sí. ¿De dónde procedía ese dinero? Me lo dio mi madre. Dijo que mi hermano lo necesitaba urgentemente y que me lo prestaba por un tiempo. ¿Sabía usted el origen de ese dinero? En ese momento, no. Después me enteré de que lo habían sacado de la tarjeta de mi cuñada. ¿Y qué estaba haciendo su cuñada en ese momento? Estaba en el hospital, en tratamiento de urgencia durante el parto. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. ¿Sabía usted que ese era el dinero que podía salvarle la vida? Marcos agachó aún más la cabeza. Me enteré después. ¿Y cuando se enteró? ¿Qué hizo? Lo devolví, dijo Marcos. Aunque no pude comprar el piso, pensé que no podía aceptar ese dinero. Marcos, desagradecido, gritó mi suegra desde el público. Después de todo lo que he hecho por ti. Seguridad, dijo el juez con frialdad. Desalojen de la sala a quien altere el orden. 2 agentes de seguridad se llevaron a mi suegra, que lloraba y pataleaba. Javier, al ver cómo se la llevaban, se quedó con el rostro ceniciento. Señoría, tengo más pruebas, dije con calma. Pruebas de que el demandado tiene una adicción al juego, lo que lo incapacita para criar a un hijo. Alejandro Vega se levantó de un salto. Protesto. Eso no tiene nada que ver con el caso. Claro que tiene que ver, lo miré. ¿Cómo puede un padre adicto al juego y lleno de deudas proporcionar un entorno estable para el crecimiento de un niño? ¿Tiene pruebas?, preguntó el juez. Presenté las fotos del detective, el archivo de audio y los movimientos bancarios de Javier, que mostraban grandes y sospechosos gastos en páginas de apuestas. El sudor empezó a perlar la frente de Alejandro Vega. No esperaba que estuviera tan bien preparada. Demandado, ¿son ciertas estas pruebas?, preguntó el juez. Javier movió los labios, pero no dijo nada. Señoría, mi cliente ya ha dejado el juego, dijo Alejandro Vega a duras penas. Fue un comportamiento puntual debido al estrés. No se puede negar su derecho como padre por eso. ¿Comportamiento puntual?, se burló Sofía. Entonces, ¿por qué el demandado estaba ocultando bienes gananciales durante el proceso de divorcio? ¿Por qué intentaba vender la casa a toda prisa? ¿Era para pagar deudas de juego? Protesto. La abogada de la parte contraria está haciendo conjeturas maliciosas. ¿No son conjeturas? Presenté una nueva prueba. Este es el archivo de audio de la llamada entre el demandado y el prestamista del garito, y esta es la información del piso, actualmente en venta. Señoría, solicito que se tengan en cuenta estas pruebas. El juez examinó las pruebas con detenimiento, su expresión cada vez más seria. Se suspende la sesión. Se reanudará por la tarde. Golpeó el mazo. Javier casi se desploma en la silla. Alejandro Vega, con el rostro ceniciento, recogió sus papeles a toda prisa sin siquiera mirarlo. Salí de la sala. Mi madre y Sofía corrieron hacia mí. Lucía, has estado genial, exclamó Sofía, emocionada. ¿Has visto la cara de Vega? Parecía que había chupado un limón. Mi madre me miró preocupada. ¿No estás cansada? ¿Quieres un poco de agua? Estoy bien, negué con la cabeza. Durante el receso del mediodía, me encontré con Marcos en un pasillo. Me entregó un archivador. Cuñada, Lucía. Esta es la conversación entre mi madre y el abogado Vega.
Planean argumentar en el juicio que tienes depresión posparto con tendencias suicidas y que no eres apta para criar a un hijo. Abrí el archivador. Dentro había transcripciones de conversaciones de WhatsApp. Vega. Señora Pilar, tenemos que demostrar que el estado mental de Lucía es inestable. La depresión posparto es un buen punto de ataque. Pilar. Después de dar a luz, sí que estaba un poco rara. Lloraba mucho. Vega. Entonces, exagere. Diga que tiene tendencias suicidas y que es un peligro para el niño. Conozco a un psiquiatra que nos puede hacer un informe. Pilar. ¿Cuánto cuesta? Vega. Con 500 euros. Tenemos un informe impecable. Pilar. De acuerdo. Lo que sea con tal de recuperar a mi nieto. Apreté los papeles con la mano temblorosa. No de miedo, sino de una rabia extrema. No solo querían quitarme a mi hijo, sino que querían hacerme pasar por una loca. La ira llegó a tal punto que me sentí extrañamente tranquila. Gracias, Marcos. Miré a mi cuñado, antes un vago inmaduro. ¿Por qué me ayudas? Marcos bajó la cabeza. Lo de los 50.000 euros me pesaba en la conciencia. Y... he sido padre de una niña. ¿Una niña? Me sorprendí. ¿Cuándo? El mes pasado esbozó una sonrisa amarga. Vi a mi mujer sufrir durante más de 10 horas en la sala de partos. Pensé que si el médico me preguntaba si salvar a la madre o al bebé, sin dudarlo elegiría a la madre. Sin mi mujer, ¿de qué me serviría criar a un hijo? Se me humedecieron los ojos. Aquel joven que antes solo sabía divertirse, había madurado al convertirse en padre. Ojalá tu hermano hubiera madurado la mitad que tú. ¿Mi hermano? Él también lo pasa mal. Mi padre murió pronto, y mi madre lo crió de una forma muy controladora. Tenía que hacer todo lo que ella decía. Con el tiempo, se acostumbró a no tener voluntad propia. Eso no justifica hacer daño a los demás, negué con la cabeza. Cada uno es responsable de sus propias decisiones. Marcos guardó silencio. Un momento después, dijo: Lucía, no iré al juicio de la tarde. Si mi madre se entera de que te he dado esto, me mata. Pero espero que estos papeles te sirvan. Ya me han servido, y mucho, dije sinceramente. Gracias. Cuando Marcos se fue, entraron Sofía e Isabel. Mirad esto, les entregué el archivador. Sofía lo leyó, y su rostro enrojeció de ira. ¡Sinvergüenzas! ¡Qué falta de escrúpulos! Falsificar un informe psiquiátrico. Isabel, en cambio, sonrió. Perfecto. ¿Perfecto? Nos sorprendimos Sofía y yo. La inducción al falso testimonio es un delito penado con cárcel. Los ojos de Isabel brillaron. Y en el caso de Vega, al ser abogado, es aún más grave. Con estas conversaciones, podemos contrademandarlos por denuncia falsa e inducción al falso testimonio. Entonces, ¿qué hacemos por la tarde?, preguntó Sofía. Por la tarde, los dejaremos sin argumentos. Isabel me miró. Abogada García, ¿está lista? Respiré hondo. Lista. A las 2 de la tarde se reanudó la sesión. Tal como esperábamos, Alejandro Vega cambió de estrategia. Su primer testigo fue la vecina, la señora Ramos. Señoría, yo lo juro. Lucía no estaba bien de la cabeza después de dar a luz, dijo la señora Ramos, gesticulando. Se pasaba las noches llorando en el balcón. Una vez hasta la vi con un cuchillo. ¡Qué miedo pasé! ¿Vio usted un cuchillo? La guió Vega. Sí, un cuchillo de cocina. Brillaba de una forma siniestra. No pude dormir del miedo. Señoría, esto demuestra claramente que la demandante tiene tendencias violentas y suicidas. Vega se dirigió al juez. Con este estado mental, no es apta para criar a un niño pequeño. Protesto. Se levantó Sofía. La testigo solo está declarando sus suposiciones subjetivas. No hay pruebas de que viera un cuchillo ni de que mi representada tenga tendencias violentas. Se admite la protesta. El juez miró a la señora Ramos. Testigo, ¿está segura de que vio un cuchillo? ¿No podría haberse equivocado? Yo tengo muy buena vista. Era un cuchillo. La señora Ramos se puso nerviosa. Entonces, ¿por qué no llamó a la policía en ese momento?, pregunté. Pues, no quería meterme en líos. ¿No quería meterse en líos o es que nunca lo vio? La miré fijamente. Señora Ramos, su hijo se ha comprado un coche nuevo hace poco, ¿verdad? El rostro de la señora Ramos cambió. ¿Tú qué estás insinuando? Nada en particular, sonreí. Solo me pregunto de dónde ha sacado el dinero para comprar un coche después de 3 años en paro. Eso a ti no te importa, gritó la señora Ramos. A mí no, pero tengo motivos suficientes para sospechar que la testigo está cometiendo perjurio. Me dirigí al juez. Tengo pruebas de que la testigo ha recibido una compensación económica. Mostré las fotos del detective.
en las que se veía a mi suegra entregando dinero a la señora Ramos. Son 50 euros en efectivo. El pago por testificar en mi contra y acusarme falsamente de tener problemas mentales. Señoría, solicito que se investigue a la testigo por falso testimonio. La señora Ramos se quedó perpleja. No, no. Ese dinero me lo prestó la señora Pilar. ¿Prestado? Enarqué una ceja. ¿Hay algún contrato de préstamo? ¿Algún registro de la transferencia? ¿Cuándo se lo prestó y cuándo acordaron la devolución? La señora Ramos balbuceó, sin saber qué decir. Señoría, solicito que se haga constar esta prueba en el acta, añadió Isabel. Esto no es solo un caso de falso testimonio, sino que podría indicar que el abogado de la parte contraria ha inducido a la testigo a cometerlo. Solicitamos una investigación judicial. El rostro de Alejandro Vega era un poema. El juez golpeó el mazo. El presunto falso testimonio de la testigo se investigará por separado. Continúe la sesión. Vega respiró hondo y llamó a su segundo testigo. Un hombre con bata blanca. Señoría, este es el doctor Campos, director de la Clínica de Salud Mental CERE. Puede certificar que la demandante sufre una grave depresión posparto con tendencias suicidas y autolesivas. El doctor Campos se ajustó las gafas. Sí, tras una evaluación profesional, hemos determinado que la señora Lucía García padece un trastorno depresivo mayor posparto y necesita tratamiento hospitalario. Doctor Campos, ¿cuándo evaluó usted a la señora García?, preguntó Sofía. Fue hace 2 semanas. El doctor Campos parecía nervioso. ¿Exactamente qué día? ¿A qué hora y dónde? Fue por teléfono, tartamudeó el doctor. ¿Por teléfono? ¿Diagnostica usted un trastorno depresivo mayor con una consulta telefónica? Sofía se rió. Doctor Campos, ¿su licencia está en regla? ¿Qué insinúa?, se ofendió el doctor. Llevo 15 años trabajando en salud mental y he diagnosticado a cientos de pacientes. Entonces, ¿por qué en el informe no consta ni siquiera un registro básico de la consulta? Presenté un archivo al juez. Este es el historial de consultas externas de la clínica CERE que he solicitado. En el último mes, no consta ninguna consulta de una paciente llamada Lucía García. Un nuevo murmullo recorrió la sala. El rostro del doctor Campos estaba blanco. Fue una consulta privada. ¿Una consulta privada? Emitiendo un informe falso a cambio de dinero se levantó Isabel. Doctor Campos, ¿sabe lo que eso significa? No solo la retirada de su licencia, sino también posibles consecuencias penales. ¡No!, gritó el doctor. Fue el abogado Vega. El abogado Vega me dio 200 euros y me pidió que hiciera un informe. No sabía que era ilegal. Dijo que era un mero trámite. Cállese. Alejandro Vega por fin perdió los estribos. Señoría, tengo pruebas. Saqué las transcripciones de las conversaciones que me había dado Marcos. Estas son las conversaciones de WhatsApp entre el abogado Alejandro Vega y mi suegra. En ellas se detalla claramente el plan de sobornar a un psiquiatra por 500 euros para obtener un informe falso. Entregué las copias impresas al juez y, al mismo tiempo, el archivo digital se proyectó en la pantalla grande de la sala. La prueba era irrefutable. La sala se quedó en silencio. Los periodistas hacían fotos frenéticamente. La seguridad del juzgado tuvo que intervenir para mantener el orden. Alejandro Vega se derrumbó en su silla, con el rostro ceniciento. Señoría, solicito que se revoque la habilitación del abogado Alejandro Vega para representar a su cliente. En este caso, dijo Isabel con claridad, su comportamiento viola gravemente la ética profesional y constituye un presunto delito de inducción al falso testimonio. El juez golpeó el mazo. Este tribunal revoca la habilitación del abogado Alejandro Vega para representar a su cliente en este caso. El presunto delito de inducción al falso testimonio será remitido al Colegio de Abogados y a las autoridades competentes. Se suspende la sesión por 30 minutos. Durante el receso, Javier se quedó solo en el banquillo del demandado, como una estatua. Cuando pasé a su lado, levantó la cabeza. Tenía los ojos inyectados en sangre. Lucía, ¿de verdad tenías que llegar a esto? Me detuve y lo miré. Javier, fuisteis tú y tu madre los que intentasteis destruirme primero. Me equivoqué de repente. Me cogió la mano. De verdad que me equivoqué. No nos divorciemos. A partir de ahora haré todo lo que tú digas. Empecemos de nuevo. Le aparté la mano. Es tarde. En el momento en que dudaste fuera del quirófano, lo nuestro se acabó. Entonces, ¿el niño? Su voz se quebró. Soy su padre. No tienes derecho, dije fríamente. Un hombre que duda cuando su mujer se está muriendo, que consiente que su madre le robe el dinero que puede salvarle la vida, que es un adicto al juego y un mentiroso, no tiene derecho a ser padre. No, intentó excusarse. Si tienes derecho o no, lo decidirá el juez.
Intenté irme. Lucía, gritó a mi espalda. ¿Tanto me odias? Me giré para mirarlo por última vez. No te odio, Javier. Simplemente, ya no te quiero. Tras el receso, el juez reanudó la sesión. Sin Alejandro Vega, Javier tuvo que defenderse solo. Sus argumentos eran incoherentes. A veces decía que me quería, otras que todo lo hacía por el bien del niño. El juez, cansado de escucharlo, le dijo: «Demandado, exponga claramente sus peticiones». «Yo quiero la custodia del niño», dijo Javier con la cabeza gacha. «Renuncio al patrimonio, pero el niño tiene que quedarse conmigo». «¿Por qué?» «El niño es el único heredero de los Ruiz. Mi madre no podría vivir sin su nieto. Y Lucía no tiene trabajo, no puede criarlo. Yo tengo un trabajo estable y mis ingresos son mayores que los suyos». Protesto, me levanté. Primero, actualmente tengo un trabajo estable como abogada titular. Segundo, mis ingresos son suficientes para mantener a mi hijo. Y tercero, y más importante, el demandado es un adicto al juego y está lleno de deudas. Su intento de vender la casa para saldar sus deudas lo demuestra. Dejar que un niño crezca con un padre ludópata es la mayor irresponsabilidad. Resumí todas las pruebas una vez más. El historial de juego de Javier, sus movimientos bancarios, la grabación con el prestamista, el soborno de testigos por parte de mi suegra y el intento de hacerme pasar por una enferma mental. Todo estaba claro. Javier se quedó sentado, como si le hubieran quitado toda la energía. En la fase de alegatos finales, me levanté y miré al juez. «Señoría, hoy estoy aquí no para luchar por el patrimonio ni por venganza. Solo quiero a mi hijo. Quiero darle un entorno de crecimiento sano y seguro». Hubo un tiempo en que creía que la familia era un refugio y el matrimonio un puerto seguro. Hasta que, durante el parto, estuve al borde de la muerte y descubrí que mi marido y mi suegra planeaban abandonarme. Hasta que descubrí que me habían robado el dinero que podía salvarme la vida. Fue entonces cuando me di cuenta de que algunas personas no merecen ser llamadas familia. Un niño no es un objeto ni una herramienta para continuar un linaje. Es una vida independiente que tiene derecho a crecer con amor y seguridad. El comportamiento de Javier y su madre demuestra que no saben lo que es el amor ni la responsabilidad. Yo tengo un trabajo estable, unos padres que me quieren y la capacidad de darle a mi hijo un buen futuro. Señoría, le ruego que me conceda la custodia de mi hijo. No es solo mi derecho, es el derecho que mi hijo merece, he dicho. La sala quedó en silencio. El juez no habló durante un buen rato, y finalmente, golpeó el mazo. Se suspende la sesión. Este tribunal dictará sentencia en 3 días. Al salir del juzgado ya anochecía. Javier, rodeado de periodistas, se marchó a toda prisa con la cabeza gacha, sin decir nada. Mi suegra apareció de nuevo de la nada e intentó abalanzarse sobre mí, pero la seguridad del juzgado la detuvo. «Lucía, víbora, me has quitado a mi nieto. Lo vas a pagar». La noche antes de la sentencia, recibí un mensaje de un número desconocido. «Lucía, soy Javier. ¿Podemos vernos un momento? Necesito hablar contigo en persona». Le enseñé el mensaje a Sofía. Ella negó con la cabeza de inmediato. «No vayas. ¿Quién sabe qué otra trampa te está tendiendo?» «Dice que en el sitio de siempre». Me quedé mirando la pantalla del móvil. Era la cafetería cerca de la universidad. «Con más razón no vayas», insistió Sofía. «Podría ser una emboscada. Podría tener otro plan rastrero». Isabel, sorprendentemente, se mantuvo en calma. «Ve. Escucha lo que quiere decirte. Pero prepárate para grabar la conversación y no vayas sola. Sentaos cerca de una ventana». Finalmente, decidí ir. No porque me quedara alguna esperanza con Javier, sino porque, a estas alturas, sentía curiosidad por saber qué podía decirme. Al día siguiente por la tarde, llegué pronto a la cafetería. El lugar seguía igual. Las paredes llenas de post-its. El aire olía a café y a libros. Hace 7 años Javier se me había declarado aquí. Llegó 10 minutos tarde. Cuando entró, su rostro estaba demacrado y sus ojeras eran aún más profundas. «Lucía». Se sentó frente a mí, su voz era ronca. «2 cafés americanos, por favor». Como antes. El camarero nos miró un par de veces. Con el revuelo de las noticias, nuestro divorcio era la comidilla de toda la ciudad. «Si tienes algo que decir, dilo, ya no toqué mi café». Javier rodeó la taza con ambas manos. Los nudillos se le pusieron blancos. «Lo que dijiste el otro día en el juicio, ¿era todo verdad? ¿Todavía dudas si es verdad o mentira?» Me reí. No negó con la cabeza apresuradamente. «Quiero decir, que mi madre dijera esas cosas, que hiciera esas cosas, ¿de verdad que no sabía que había llegado a tanto? ¿No lo sabías?» Lo miré. «Javier, con más de 30 años, ¿no sabías cómo era tu madre?
¿No sabías que me estaba robando el dinero que podía salvarme la vida? ¿No sabías que estaba sobornando a testigos para difamarme? Guardó silencio, mirando su reflejo en el café. Lo sabía, dijo al cabo de un rato. Pero no sabía qué hacer. Es mi madre. Me ha criado. Ha sufrido mucho. ¿Y por eso me sacrificaste a mí? Lo interrumpí. Javier, si tu madre sufrió para criarte, ¿crees que mis padres lo tuvieron fácil conmigo? Yo también soy su única hija, su orgullo. ¿Por qué al casarme contigo tuve que convertirme en nada? Yo no te traté como si no fueras nada, su voz se apagó. Sí que lo hiciste, dije fríamente. Cuando tu madre dijo que me abandonaran y salvaran solo al bebé, tú lo consentiste. Cuando tu madre me robó el dinero de mi vida, tú lo consentiste. Cuando tu madre intentó hacerme pasar por una loca, tú guardaste silencio. Javier, el silencio es consentimiento, y el consentimiento es complicidad. Tú y tu madre erais un equipo. Sus hombros se hundieron, como si le hubieran quitado toda la fuerza de la columna vertebral. Me arrepiento, dijo, con la voz quebrada. Lucía, me arrepiento de verdad. Aquel día, fuera del quirófano, debería haber entrado corriendo y haberle dicho al médico que te salvara costara lo que costara. Debería haber detenido a mi madre, no haberle permitido tocar tu dinero. Debería haberte protegido como un hombre. ¿De qué sirve eso ahora? Miré por la ventana. Unos estudiantes pasaban riendo. Llenos de vida. Como nosotros antes. Quiero compensarte, dijo apresuradamente. La casa, el coche, los ahorros, todo para ti. Por favor, deja que mi madre se quede con Leo. Giré la cabeza y lo fulminé con la mirada. Así que es por eso que has venido. No para pedir perdón, sino por el niño. No. Te pido perdón de verdad. Me cogió la mano. Lucía, volvamos. A partir de ahora haré todo lo que tú digas. No volveré a apostar. Y mi madre no volverá a meterse en nuestras vidas. Le aparté la mano. Javier, ¿sabes qué es lo más trágico? Que todavía no entiendes por qué quiero divorciarme. Me miró atónito. No te dejo porque seas pobre, ni porque no seas romántico, ni siquiera por tu madre, dije, enfatizando cada palabra. Te dejo porque, en el momento más crucial, me abandonaste. En ese instante, supe que no eras un hombre en el que pudiera apoyarme. ¿Y para qué quiero a un hombre en el que no puedo apoyarme? Puedo cambiar. Hay errores que no se pueden arreglar, negué con la cabeza. Como un espejo roto, por mucho que lo pegues, las grietas siempre estarán ahí. Javier, no hay vuelta atrás. Se quedó sentado, inmóvil como una estatua de yeso. Y una cosa más dije. Tu madre contrató a alguien para que atropellara a mis padres. Javier levantó la cabeza de un salto. ¿Qué? Vaya, parece que eso tampoco lo sabías. Esbocé una sonrisa amarga. Claro, un trabajo tan sucio no te lo iba a contar. Pero resulta que el sicario era un antiguo alumno de mi padre. Se lo contó y mi padre fue a la policía. ¡Imposible!, gritó. Mi madre no haría algo así. Sí que lo haría, saqué el móvil y puse una grabación de audio. Era la voz de mi suegra. Solo tienes que darles un susto para que no vuelvan a meterse. Cuando acabes te doy 500 euros. ¿Quiénes son? Era la voz de un hombre. No importa quiénes son. Solo dales un susto. Esos viejos son unos cobardes. Con un susto no volverán a molestar. La grabación se detuvo. El rostro de Javier estaba blanco como el papel. La policía ya ha intervenido, dije. Tu madre está ahora mismo en comisaría, siendo interrogada por un presunto delito de proposición para cometer un asesinato. Lucía, por favor. De repente, se arrodilló en medio de la cafetería. Todo el mundo nos miraba. Por el tiempo que hemos estado casados, perdona a mi madre. Tiene más de 60 años. No puede ir a la cárcel. Me quedé quieta, mirándolo con frialdad. Cuando intentó atropellar a mis padres, ¿pensó que ellos también tenían más de 60 años? Fue un error momentáneo. ¿Un error momentáneo? Por fin, no pude contenerme, y me levanté. La voz me temblaba. Javier, que tu madre me robara el dinero de mi vida fue un error momentáneo. Que sobornara a testigos para difamarme fue un error momentáneo. Que intentara atropellar a mis padres fue un error momentáneo. ¿Cuándo va a dejar de cometer errores? ¿Cuando yo muera? ¿Cuando mis padres mueran? La cafetería quedó en silencio. Todos miraban a Javier, arrodillado y llorando. Lo siento. Lo siento. Tú lo siento no vale nada, cogí mi bolso. Mañana se dictará la sentencia, y lo nuestro se habrá acabado para siempre. Tu madre recibirá el castigo que la ley le imponga. Intenté irme. Y Leo, gritó a mi espalda. ¿Podré verlo? Me detuve. No me giré. Cuando el niño tenga edad para discernir el bien del mal, le contaré qué clase de padre y de abuela tuvo. Si quiere veros o no,
Será su decisión. Salí de la cafetería. El sol me deslumbró. Sofía bajó del coche y corrió hacia mí. ¿Qué tal? ¿Te ha hecho algo? No negué con la cabeza. Solo un arrepentimiento tardío. Sin ningún valor. Está arrodillado, Sofía miró dentro de la cafetería. Javier seguía de rodillas. Y la gente a su alrededor lo señalaba. A saber para quién es el teatro, abrí la puerta del coche. Vámonos. Leo tendrá hambre. El coche se alejó de la cafetería. Por el retrovisor, la figura de Javier se fue haciendo más y más pequeña, hasta desaparecer. ¿Así acaba todo? Preguntó Sofía. No dije. Mañana es el verdadero final. Y un nuevo comienzo. Al día siguiente, frente al juzgado, había aún más gente que la vez anterior. Periodistas, curiosos y miembros de asociaciones feministas con pancartas que decían «Apoyo a Lucía García», «No a la violencia de género», «Las mujeres no somos incubadoras». Mi suegra no estaba. Me dijeron que seguía en comisaría, siendo investigada. Javier estaba solo en el banquillo del demandado, sin afeitar, con los ojos rojos e hinchados. Parecía 10 años más viejo. El juez entró puntualmente y golpeó el mazo. Se procede a dictar sentencia. La sala se quedó en silencio. Tras la vista, este tribunal considera que la relación entre la demandante, Lucía García, y el demandado, Javier Ruiz, está irremediablemente rota, por lo que se concede el divorcio. En cuanto a la custodia del hijo del matrimonio, Leo García, este tribunal resuelve lo siguiente. La demandante, Lucía García, aunque ha tenido un parón profesional temporal, ha vuelto a trabajar y cuenta con ingresos estables y capacidad para la crianza. El demandado, Javier Ruiz, tiene una adicción al juego. Mostró una actitud negligente cuando la vida de su esposa estaba en peligro e incluso consintió que su madre malversara el patrimonio personal de su cónyuge. Todos estos actos demuestran que el demandado no posee el carácter ni el entorno adecuados para la crianza de un menor. Por lo tanto, se otorga la custodia del hijo del matrimonio, Leo García, a la demandante, Lucía García. El demandado, Javier Ruiz, deberá abonar una pensión alimenticia de 300 euros mensuales hasta que el menor cumpla los 18 años. El demandado tendrá derecho de visita, cuyo tiempo y forma serán acordados por ambas partes. En caso de desacuerdo, se podrá solicitar una nueva resolución judicial. En cuanto a la división de los bienes gananciales, el demandado intentó transferir y ocultar bienes durante el matrimonio. Según lo dispuesto en el Código Civil, en la división de bienes le corresponderá una parte menor o ninguna. Por lo tanto, se dictamina: 1. El apartamento será propiedad de la demandante. 2. Los 30.000 euros de la cuenta de ahorros conjunta serán propiedad de la demandante. 3. El vehículo será propiedad del demandado. El demandado deberá cooperar en el cambio de titularidad del apartamento a nombre de la demandante en un plazo de 30 días desde la firmeza de esta sentencia. En cuanto a la indemnización por daños y perjuicios, el demandado y su familia, con su comportamiento omisivo cuando la vida de la demandante estaba en peligro, y sus posteriores actos de difamación y acoso, han causado un grave daño moral a la demandante. El demandado deberá indemnizar a la demandante con 100.000 euros por daños morales. Las costas del juicio correrán a cargo del demandado. Contra esta sentencia, cabe recurso de apelación en el plazo de 20 días desde su notificación. El juez dejó el escrito y nos miró. ¿Han entendido la sentencia? Sí, me levanté. Mi voz era serena. Javier también se levantó. Movió los labios, pero al final solo dijo: sí. El juez golpeó el mazo y levantó la sesión. Los periodistas se abalanzaron sobre mí. Los micrófonos casi me rozaban la cara. Señora García, ¿cómo se siente tras la victoria? ¿Piensa perdonar a su exmarido? ¿Cuáles son sus planes de futuro? Sofía e Isabel me protegieron mientras salíamos. Me detuve y miré a las cámaras. El resultado de hoy no es solo mi victoria. Es la victoria de todas las mujeres que han sufrido un trato injusto en su matrimonio. Quiero decirles a todas las mujeres: no tengáis miedo, no guardéis silencio. Cuando sufráis una injusticia, la ley es vuestra arma más poderosa. En cuanto al perdón, no es algo que yo deba decidir. Algunas heridas necesitan tiempo, pero me esforzaré por seguir adelante. Por mi hijo, por mi familia y por mí misma. Mis planes de futuro: trabajar duro, criar bien a mi hijo y vivir bien. Eso es todo. Terminé de hablar y atravesé la multitud para subir al coche. Cuando el coche arrancó, por fin me tapé la cara y rompí a llorar. No de tristeza, sino de alivio. Sofía me dio una palmada en el hombro. Llora. Después de llorar todo irá bien. Sí, todo había terminado. Y una nueva vida comenzaba. Un mes después dejé mi antiguo estudio y me mudé a la que había sido nuestra casa conyugal.
Javier ya se había ido y la casa estaba vacía. Contraté a un equipo de decoradores. Quité todos los muebles de madera oscura que tanto le gustaban a mi suegra y pinté las paredes de mi color favorito, un azul claro. El día de la mudanza vinieron a ayudarme mis padres, Sofía e incluso Isabel. «¡Qué casa más bonita!», dijo Isabel, mirando a su alrededor. «Pero, ¿no es un poco grande para ti y el niño solos?», no dije, con Leo en brazos. «Cuando el niño empiece a gatear, necesitará mucho espacio». Leo ya tenía 2 meses. Sus ojos eran como 2 uvas negras, y me sonreía al verme. «Lucía, ¿de verdad que no piensas en rehacer tu vida?», preguntó mi madre con cautela. «Todavía eres joven», mamá la interrumpí. «Ahora tengo trabajo, casa e hijo. Mi vida está lo suficientemente llena. Si tiene que llegar un hombre, ya llegará». «Eso es». Sofía me rodeó los hombros. «Con lo que vale nuestra Lucía, ¿para qué necesita un hombre? Conmigo y con su hijo le basta». Todos reímos. Sonó el timbre. Abrí la puerta. Un repartidor me entregó una caja grande. «Lucía García, un paquete para usted». Firmé y abrí la caja. Dentro había artículos para bebés y una carta. Era de Marcos. «Cuñada, me he enterado de que te has mudado. Te he comprado algunas cosas para Leo. No tengo palabras para expresar cuánto lo sentimos mi hermano y mi madre por todo el daño que te han hecho. Esto no es ninguna compensación, pero es un pequeño gesto. Mi hija se llama Aitana. Gracias a ti, he aprendido a ser una buena persona de familia. Cuídate mucho». La carta era corta, pero la leí durante un buen rato. «¿Quién es?», preguntó Sofía. Marcos doblé la carta. «Ha cambiado mucho». «La gente cambia», dijo Isabel. «Algunos para mal, otros para bien. Lo importante es que tú te hagas más fuerte». «Sí, hay que ser fuerte». Salí de las puertas del infierno y me levanté de las ruinas de un matrimonio. De una mujer débil a una madre fuerte. Lo había conseguido. Mi móvil sonó. Era una llamada del bufete. «Abogada García. Tengo un caso importante para usted. Es una mujer que sufre violencia de género. Quiere divorciarse, pero no se atreve. Ha visto su caso en las noticias y quiere que usted la represente». «De acuerdo. Mañana lo hablamos en el despacho». Colgué y miré por la ventana. Atardecía y el cielo estaba teñido de un espectacular color anaranjado. En mis brazos, Leo balbuceó y estiró la mano para intentar cogerme el pelo. Le cogí la manita y le di un beso suave. «Pequeño, mamá te va a dar un hogar cálido. Sin peleas ni cálculos, solo con amor y respeto». Él sonrió como un ángel. Yo también sonreí. 3 meses después de la sentencia, se celebró el juicio de mi suegra. Con los cargos de proposición para cometer un asesinato y de inducción al falso testimonio, en el juicio lloró y se lamentó. Dijo que solo quería dar un susto, que no pretendía hacer daño de verdad, pero las pruebas eran irrefutables. El registro de la transferencia del dinero al sicario, la grabación clara de la llamada y el testimonio del propio sicario. Finalmente, fue condenada a 3 años de prisión. Javier vino a buscarme para suplicarme que escribiera una carta pidiendo clemencia. Dijo que su madre era mayor y no soportaría la vida en la cárcel. Le cerré la puerta y no lo recibí. Hay errores por los que hay que pagar un precio. Cuando Leo cumplió 4 meses, tuvo su primera fiebre. En mitad de la noche, la temperatura le subió mucho. Su carita se puso roja y lloraba desconsoladamente. Lo llevé en brazos al hospital, pagué, recogí las medicinas y estuve a su lado mientras le ponían una inyección. A las 3 de la madrugada, gracias al antitérmico, Leo se durmió en mis brazos. Me senté en un banco del pasillo del hospital, mirándolo dormir. Las lágrimas brotaron de mis ojos. No de cansancio, sino porque en ese momento me di cuenta de que, a partir de ahora, solo seríamos él y yo. Tenía que ser lo suficientemente fuerte para ser su refugio. La pantalla de mi móvil se iluminó. Era un mensaje de mi madre. «Lucía, ¿cómo está Leo? ¿Quieres que vaya?» «Está bien, ya le ha bajado la fiebre. Duerme. Entonces, cuídate tú también. Mañana te llevo un caldo». Dejé el móvil y abracé a Leo, cantándole una nana en voz baja. La luz del pasillo parpadeaba. A lo lejos se oía el llanto de otro bebé y el suspiro de otros padres. Así era la vida, caótica y, al mismo tiempo, de una tranquila ternura. La licencia de abogado de Alejandro Vega fue revocada. La investigación del Colegio de Abogados reveló que no solo había inducido al falso testimonio en mi caso, sino en varios otros. Fue inhabilitado de por vida y se enfrentaba a un proceso penal. El día que se conoció la noticia, Sofía vino con una tarta para celebrarlo. Justicia divina me cortó un trozo grande. «Oye, Lucía, ¿de verdad que no vas a denunciar a la madre de Javier por lo demás? ¿Por robarte los 50.000 euros?»
El dinero ya me lo devolvió y ella está en la cárcel, comí un trozo de tarta. Hay que saber perdonar. Lo más importante es que no quiero tener nada más que ver con ellos. Eres demasiado blanda. Sofía negó con la cabeza, pero su mirada era de admiración. Pero tienes razón. Borrón y cuenta nueva. Sí, borrón y cuenta nueva. Me adapté bien al trabajo en el bufete de Isabel, llevé varios casos de divorcio de asistencia jurídica gratuita y los gané todos. Especialmente, el caso de una mujer que había sufrido 10 años de violencia de género, a la que ayudé a conseguir el divorcio, la custodia y la división de bienes, salió en las noticias locales. Isabel estaba muy satisfecha. Abogada García, has nacido para esto. ¿No has pensado en abrir tu propio bufete? Especializado en derecho de familia. Todavía me queda mucho, sonreí. Soy una madre novata que acaba de volver al trabajo. Con compaginar trabajo y maternidad ya tengo bastante. No te queda tanto, dijo Isabel con sinceridad. Tienes experiencia, empatía y, lo más importante, una voluntad inquebrantable. Este sector necesita abogadas como tú. Guardé silencio. Abrir mi propio bufete había sido mi sueño. Después de tener un hijo, pensé que era un sueño inalcanzable. Piénsalo, Isabel me dio una palmada en el hombro. No hay prisa. Leo cumplió 6 meses y ya se sentaba solo. Lo puse en una alfombra de juegos y le di unos juguetes. Cogió un sonajero y lo agitó torpemente. Encantado. Muy bien, mi amor. Le hice una foto con el móvil. Sonó el timbre. Era un paquete. Esta vez no era de Marcos, sino un ramo de flores. Girasoles y paniculata, brillantes y preciosos. En la tarjeta, solo una línea, celebrando tu renacer. De alguien que te admira. No había firma. Pregunté a todo el mundo, pero mis padres, Sofía, Isabel e incluso Marcos, todos negaron haberlas enviado. Un admirador secreto, se burló Sofía por teléfono. Nuestra abogada García ya es famosa. No es de extrañar que tengas pretendientes. ¡Qué tontería! Colgué y puse las flores en un jarrón en el alféizar del salón. Los girasoles son flores que crecen hacia el sol. Con la luz, sus pétalos brillaban dorados. Javier pagaba la pensión alimenticia puntualmente cada mes, pero nunca mencionó el derecho de visita. Quizás no se atrevía a ver al niño, o quizás aún no estaba preparado para ser padre. En cualquier caso, respeté su decisión. Cuando Leo creciera, le contaría todo, y entonces él decidiría si quería ver a su padre o no. Mi suegra me escribió una carta desde la cárcel. La letra era torcida y decía que se había equivocado y pedía perdón. También decía que echaba de menos a su nieto. No respondí. Hay heridas que un lo siento no puede borrar. Hay grietas que permanecerán para siempre. Pero no transmitiré este odio a mi hijo. Cuando Leo sea mayor, le diré que su abuela se equivocó y que está pagando por ello. Perdonar o no, será su decisión. Leo cumplió 1 año. Celebré una pequeña fiesta en casa. Vinieron mis padres, Sofía, Isabel, y también Marcos con su mujer y su hija. La hija de Marcos ya caminaba, y se acercó tambaleándose a Leo para darle un juguete. Leo lo cogió y sonrió feliz. ¡Qué monos son! La mujer de Marcos era una persona amable. Marcos siempre me dice en casa lo listo y guapo que es su sobrino. Si os apetece. Venid a menudo, le dije. Durante la cena, Marcos, dudando, me dijo: Cuñada, mi hermano se ha ido de la ciudad. Dejé los cubiertos. ¿A dónde? Al sur. Dijo que quería cambiar de aires, empezar de nuevo. Antes de irse, dejó el trabajo, vendió el coche y me ingresó todo el dinero en mi cuenta. Para que le envíe la pensión a Leo todos los meses, Marcos esbozó una sonrisa amarga. Dijo que no se atrevía a mirarte a la cara, ni a ti ni al niño. Me alegro, asentí. Cambiar de aires le vendrá bien para empezar de nuevo. ¿No le odias? Preguntó Marcos. Lo odiaba, dije sinceramente. Pero ya no. Odiar a alguien es agotador. Y tengo cosas más importantes que hacer. Después de la cena, cantamos el cumpleaños feliz. Leo, con un gorrito de fiesta, miraba fascinado la vela de la tarta. Intentó cogerla y yo se lo impedí. Mi amor, pide un deseo. Le cogí la manita. No sabía pedir deseos, pero aplaudió feliz. En mi interior, pedí un deseo en silencio. Que mi hijo crezca sano, seguro y feliz. Y que todas las personas que sufren en la oscuridad encuentren la luz. La vela se apagó y sonaron los aplausos. Después de la fiesta, acompañé a los invitados a la puerta. Sofía fue la última en irse. Me abrazó. Lucía, estoy muy orgullosa de ti. Y yo de ti, le correspondí el abrazo. Sin ti, no habría llegado hasta aquí. Somos compañeras de armas, se rió y se separó. Ah, por cierto, se me olvidaba decírtelo. He estado pensando seriamente en la propuesta de Isabel de abrir un bufete. ¿Y si nos asociamos?
Me sorprendí. ¿Asociarnos? Sí, los ojos de Sofía brillaron. Yo soy experta en derecho mercantil, tú en derecho de familia. Juntas, podemos conseguirlo. Yo pongo el capital inicial, tú aportas los contactos y la experiencia. ¿Qué me dices? Miré a Sofía, la amiga que había estado a mi lado desde la universidad, la que me había ayudado sin dudarlo en mi peor momento. De acuerdo, asentí. ¡Asociémonos! ¡Genial!, gritó Sofía, emocionada. Mañana mismo empezamos a planificarlo. Ya tengo hasta el nombre del bufete. ¿Qué te parece bufete Renacer? Renacer. Repetí la palabra y sonreí. Me gusta. Que sea Renacer. Despedí a Sofía y volví a casa. Mi madre estaba fregando los platos en la cocina, y mi padre, con Leo ya dormido en brazos, tarareaba una canción en voz baja. Fuera, las luces de las casas estaban encendidas. Hace un año, estaba en una mesa de operaciones, con un pie en la tumba. Pensé que mi vida acababa ahí, pero solo era el comienzo. Un nuevo comienzo, doloroso y difícil, pero que finalmente me había llevado hacia la luz. Mi móvil vibró. Era un mensaje de Isabel. Abogada García, el lunes que viene tenemos un caso importante. La clienta ha insistido en que la representes tú. Es un divorcio internacional, con división de bienes y custodia de por medio. Un reto, pero con buenos honorarios. Respondí. Lo acepto. Envíeme la documentación y la reviso el fin de semana. Perfecto. Ah, por cierto, Sofía me ha contado lo de asociaros. Tenéis todo mi apoyo. Si necesitáis ayuda, no dudéis en llamarme. Gracias, Isabel. Dejé el móvil y me acerqué al balcón. La brisa nocturna me acarició el rostro. Abajo, bajo una farola, un hombre estaba de pie, mirando hacia mi ventana. Al verme, se sobresaltó y se marchó a toda prisa. Su figura me resultaba familiar, pero no supe quién era. No importaba. No importaba quién me admirara, quién se detuviera a mirarme. Lo importante era que, por fin, vivía con mi propia luz. En mis brazos, Leo se movió. Bajé la cabeza y le di un beso suave en la frente. Duerme, mi amor. Mamá te quiere. Las estrellas brillaban en el cielo nocturno. Mañana sería un nuevo día, y esta vez no tenía miedo. Sabía que, fuera cual fuera el camino que me esperaba, podría recorrerlo con mi hijo, mi trabajo y mi nueva vida.